requiere para que los órganos, básicamente los tejidos y las células que forman parte de cada uno de ellos, mantengan su vitalidad y, lógicamente, la función que les compete. Hablar de angina de pecho es hablar de un escenario bastante riesgoso cuando uno recibe algún grupo de estos pacientes, tiene que actuar en forma rápida, tratar de establecer y confirmar si se trata o no de esta entidad, porque el riesgo de complicaciones, incluyendo la muerte, siempre los va a estar acompañando. Si es que el evento ya ha ido asociado a un daño importante a nivel de irrigación del miocardio, el paciente, si es que logra salir airoso, puede quedar también con algunas secuelas, que casi siempre van enlazados a la presencia de algún tipo de insuficiencia cardíaca. Entonces, hablar de la angina de pecho como un escenario bastante común de atención en los escenarios de emergencia involucra revisar parte de algunos aspectos fisiopatológicos relacionados a ello. Claro es de que cuando se revise esta clase en particular se va a profundizar un tanto más. Aquí básicamente cuestiones generales. Primero que nada, la enfermedad isquémica cardíaca, vale decir, la incapacidad de mantener un flujo adecuado para irrigar el mismo miocardio, es una entidad bastante común, muy frecuente, por decirlo, lo que más habitualmente vamos a encontrar en el escenario médico cuando enfrentemos a un paciente que acuda por alguna condición asociada a la esfera cardiovascular. El término angina no hace sino referir la presencia de dolor en el pecho, que está asociado a la isquemia del miocardio, vale decir, una incapacidad de perfundir adecuadamente a este miocardio conlleva la liberación de algunos mediadores que activan y estimulan vías de señalización sensitiva para que el paciente refiera una sensación de dolor, sensación de disconfort. El dolor no está presente en el 100% de pacientes, pero sí en la gran mayoría. La mayoría de pacientes, por tanto, que acuden a un escenario de emergencia, independientemente de la edad, van preocupados porque ese dolor está asociado a un evento cardíaco. La mayoría de nosotros sabemos de que una persona con dolor en el pecho podría tener ciertamente algún tipo de complicación a nivel del miocardio. Y lógicamente en ese escenario casi siempre pensamos, no, tendrá un infarto. Muy bien, la causa más común que lleva a esta isquemia, es decir, una disminución del flujo de sangre para irrigar al músculo cardíaco, está asociado a una obstrucción. Y una obstrucción que va enlazada a la presencia de placas de grasa conocidas como ateromas. Por eso hablamos de una obstrucción ateromatosa. ¿En dónde? Bueno, puede estar abocada a alguna de las ramas coronarias. Nosotros sabemos que son dos coronarias, ¿no?, que nacen desde el nacimiento de la aorta. Una coronaria derecha, que irriga mayoritariamente a las cavidades derechas, y una coronaria izquierda que va a perfundir mayoritariamente a las cavidades izquierdas. Ciertamente entre una y otra nos interesa mucho la coronaria izquierda. ¿Por qué? Porque justamente es el ventrículo izquierdo el que recibe sangre de esta rama principalmente. Y gracias a ello consigue bombear o inyectar un volumen de sangre a toda la economía. Evidentemente, si por alguna condición la irrigación al ventrículo izquierdo fuera insuficiente, es decir, se genera un fenómeno de isquemia, podría haber un serio perjuicio en la calidad de sangre que le está llegando a este músculo cardíaco. Entonces, ¿es importante hacerlo en relación al diagnóstico? Sí. Establecer algún nexo de tratamiento también, porque si no lo hacemos, el tiempo que demoremos establecer un manejo, trate de contener el proceso, porque es un proceso evolutivo, agudo, rápido, en minutos, horas, el paciente se está descompensando, podemos llevar a que el paciente se enlace a una serie de complicaciones que, repito, las vamos a ver en fisiopatología. Bueno, entonces, sabiendo que es el compromiso en el flujo de sangre a través de las coronarias, porque hay una placa de grasa que está obstruyendo la luz del vaso, recuerden que con una cañería, una manguera de cualquier tipo, perdón, una manguera de cualquier tipo, nosotros, si le hacemos un corte, vamos a ver que esta cañería, esta manguera, tiene una pared. Tiene una pared y una luz por donde evidentemente tiene que fluir algún contenido, puede ser aire, puede ser líquido, si fuera una cañería de agua. En el caso de nosotros, es un vaso, ¿no?, una arteria, cuya luz permite que totalmente y en forma ideal la sangre fluya con libertad. Pero en un escenario asociado a una obstrucción, nos están diciendo de que en la luz hay la presencia de otro componente más. Disculpe que haga un dibujo más o menos grosero. Hay otro componente que está disminuyendo la luz del vaso por donde normalmente fluía la sangre. Eso es un ateroma. Ese es un ateroma. Entonces, un ateroma es una obstrucción en la luz del vaso de alguna de las coronarias. A veces es el tronco de la coronaria, a veces es alguna de sus ramas. Importante recordar parte
de la dependencia de irrigación que se tiene a nivel de las coronarias. Pues bien, ¿cuál es el trastorno fisiopatológico entonces asociado a una isquemia de miocardio que sabemos que es secundaria a una obstrucción ateromatosa? Mayormente, la causa más común de isquemia de miocardio es porque hay un ateroma, pero no es la única, hay otras causas más. Bueno, ¿qué trastorno fisiopatológico se va a generar? Un desbalance. ¿Entre quién? Bueno, si estás afectando la coronaria, estás afectando el flujo, la oferta. Entonces hay un desbalance entre la oferta y la demanda. ¿Demanda de qué? De miocardio. Recuerda que el miocardio, para poder contraerse en cada ciclo cardíaco, necesita que tú le ofrezcas sustratos energéticos de oxígeno para generar ATP necesario para efectivizar la contracción. Entonces, si la coronaria está afectada y le oferta menos calidad de sangre al miocardio, evidentemente estamos generando un desbalance. ¿Entre quién? Entre la oferta y la demanda. En este video rápidamente revisaremos parte de los aspectos fisiopatológicos. Rapidito nomás, como no me pueden escuchar muy bien, voy a tratar de hacer comentarios breves. Miocardio siempre está en movimiento, el corazón siempre se está moviendo en forma sincrónica aurículas y de ventrículos a los grandes vasos. En rojo vemos la circulación a través de las coronarias, ¿no? Esa es la descendente anterior. Hay un flujo de sangre continuo. La sangre tiene elementos formes y un elemento líquido que es el plasma. Bueno, siempre está circulando. Entre tanto esté circulando, no coagula. Desde el momento que la sangre se detiene, tiene una tendencia natural a coagular. Es decir, a detenerse, estancarse. Muy bien, entonces hay un flujo libre de sangre con todo su contenido. En algún momento, nosotros estamos desarrollando, en base a la dieta, algún factor hereditario, el depósito de grasa a nivel subendotelial. Debajo del endotelio comienza a acumularse un depósito de grasa, el que estamos viendo allí. Ese es un ateroma. Y vemos que disminuye la luz del vaso, dificulta el flujo. Ahí vemos la circunfleja, la marginal izquierda, por acá, la marginal izquierda. Esta es la coronaria derecha. Recuerden que son dos troncos principales. Aquí está la coronaria derecha, aquí está la coronaria izquierda. Esta ramita acá es la descendente. Bueno, se ha tapado y vean cómo se ennegrece esa zona del miocardio. Esa limitación al flujo de sangre que ya se ha tornado crítica lleva a la muerte de tejido. Entonces es una placa, miren, que ha reducido más del 50% la luz del vaso. Hay flujo, pero limitado. Como hay flujo de sangre, siempre se está erosionando el endotelio. Y cuando el endotelio expone sus contenidos subendoteliales, factor tisular, uno de ellos, activa la cascada de la coagulación. Y lamentablemente, un ateroma que ha sido lesionado por el flujo de sangre y ha activado la cascada de la coagulación, ya definitivamente va a afectar más el flujo de sangre a todo el miocardio. Bueno, entonces este escenario es el que habitualmente nosotros vemos, una limitación en el flujo de sangre a través de las coronarias. Entonces, fisiopatológicamente lo que está ocurriendo, estamos diciendo, es un desbalance. ¿Entre quién? Entre la oferta, perdón, ¿dónde está? Acá está, pintando en rojo, entre la oferta y la demanda. Entonces, hay un desbalance. ¿Quién me oferta oxígeno? Al miocardio. Evidentemente, el único punto de entrada a través del cual el miocardio se va a alimentar es a través de las coronarias. Es decir, cualquier factor que afecte a la coronaria va a afectar el flujo de sangre, la oferta de oxígeno, en otras palabras. Y la demanda de oxígeno, ¿para qué quiere el miocardio oxígeno? Bueno, recuerda las funciones. Tiene que establecer ciclos cardíacos repetitivos para mantener una frecuencia cardíaca aceptable. Tiene que bombear la sangre contra una poscarga determinada que se opone a la salida de la sangre cálida a la economía. Es decir, la presión arterial de la poscarga podría en algún momento oponerse en forma mayor a la habitual y conllevar un mayor trabajo de corazón para poder vencer esa resistencia. Y lógicamente, la necesaria contractilidad que le va a permitir vencer esas resistencias. Quiere decir esto, que el desbalance entre la oferta y la demanda se va a suscitar cuando por alguna condición la oferta en la coronaria disminuya. Si por alguna condición el flujo en las coronarias ha disminuido, ya estoy bajando la oferta. ¿En qué escenario se aumenta la demanda? Imagínense un paciente cuyo corazón ahora tiene que latir a 150 por minuto. Como ahora late a un número de ciclos mayor al habitual, evidentemente para latir ese número de ciclos necesita mayor oferta de oxígeno, entonces su demanda es mayor. La presión arterial es diferente que el individuo tenga una presión de 120/80 a que ahora tenga una presión de 200/100.
Entonces, evidentemente ese paciente, ese corazón tiene que hacer mayor esfuerzo para vencer esa resistencia. Entonces, una elevación de la presión arterial va a demandar por parte del corazón que tengan que hacer mayor esfuerzo, mayor demanda entonces de oxígeno y nutrientes. Y la contractilidad, lógicamente, para que vence esa resistencia necesito tener una fuerza contractil importante para que supere el valor de la presión que está en ese momento, en el caso de las cavidades izquierdas, de la arteria aorta. Bien, ¿cuál es el escenario que habitualmente nosotros recibimos? El general, no es que siempre el que vamos a ver, pero mayoritariamente vemos pacientes de edad avanzada, por tanto la edad es un factor de riesgo, el peso para la edad y para la talla son mayores a las que les corresponde, es un paciente con sobrepeso u obesidad, a veces es un paciente hipertenso, diabético, que ya tiene hiperlipidemia, es fumador, es sedentario, tiene antecedentes hereditarios fuertes de que su familia padeció de infartos, entonces es un paciente que muchas veces, asociando uno y otro, tiene mayor riesgo de desarrollar un evento coronario que puede ciertamente dejarle con severas secuelas. Entonces, sabiendo que hay un desbalance entre la oferta y la demanda, donde la demanda por alguna condición se ha incrementado bastante, nosotros, en medicina, cuando ya vemos ese escenario, tenemos que tratar de restablecer el equilibrio. Entonces, por un lado, tenemos que aumentar la oferta. Si sabemos que hay un desbalance oferta-demanda, un objetivo es ser, bueno, mejora la oferta. Es decir, mejora el flujo a nivel de las coronarias. Si la coronaria está media cerrada, que no permite un buen flujo, bueno, tendremos que usar un medicamento que me dilate la coronaria, que me relaje el músculo liso. Pues recuerda que las arterias tienen músculo liso que corresponde a señales de activación evidenciadas por la contracción, tanto con factores locales como sistémicos gobernados por el sistema nervioso autónomo. Muy bien, una forma de mejorar la oferta es usando nitratos, que son relajantes del músculo liso. Otro es usando bloqueadores de canales de calcio. Recuerden que el ingreso de calcio favorece la contracción del músculo liso. Si yo bloqueo su ingreso, relajo el músculo liso, por tanto, mejora el flujo. ¿Y cómo disminuyo la demanda? Bueno, si tu paciente puede ser taquicardia, usa un beta bloqueador. Si usa un beta bloqueador, sobre todo beta 1, sabemos que el beta 1 está presente en el sistema eléctrico del corazón, músculo cardíaco y a nivel renal. Muy bien, si yo bloqueo el beta 1, evidentemente bajo la frecuencia cardíaca. Puedo usar bloqueadores de canales de calcio de la familia de las no dihidropiridinas. Sí, también. Como el calcio, recuerden ustedes, también trabaja con el sistema eléctrico del corazón. Si yo bloqueo el ingreso de calcio, enlentezco la frecuencia cardíaca. Y si bajo frecuencia cardíaca, bajo demanda de oxígeno. Quiere decir esto entonces que a nivel farmacológico yo tengo un grupo, un pool de drogas que me pueden ayudar a mejorar la oferta, trabajando con las coronarias, disminuir la demanda, por otro lado, trabajando con el trabajo que vitalmente hace el corazón, siendo redundantes, o hacer una labor farmacológica que vaya a manejar tanto la parte coronaria como la parte asociada a la función cordal. Muy bien, ahora decimos que muchos pacientes en el tiempo quedan con algunas secuelas, unos más, otros menos. Entonces, mucho de esto va a ir de la mano con controlar aquellas lesiones que el paciente ciertamente, si hiciera una modificación consciente en su estilo de vida, disminuirían el riesgo de que presente estos eventos coronarios. Si sé que la dieta está asociada a un aumento de la cantidad de teromas que tenemos en la economía, lógicamente podría limitar esto, o quizás usar algún medicamento que me disminuya el nivel de las grasas. Controlar la presión arterial, controlar la diabetes, los niveles de azúcar, controlar el peso, la actividad física, dejar el hábito de fumar, por ejemplo, son condiciones que ciertamente me van a ayudar a bajar el riesgo. No a que no los tenga, simplemente a disminuir el riesgo. La parte farmacológica, evidentemente asociada a trabajar con las coronarias o con el músculo cardíaco para que disminuya la demanda. En el tiempo, lo que uno va a hacer básicamente, paciente secuelado, es tratar de mantener una terapia de mantenimiento. Si sé que sus coronarias son malas, bueno, trataré de que siempre esas coronarias estén lo más abiertas posibles para que haya flujo. Si sé que en algún momento los episodios de taquicardia lo pueden descompensar, tendré que usar drogas para controlar el ritmo cardíaco. Lógicamente, si sé que es un paciente hipertenso asociado que tiene mal hábito de controlar la presión, tendré que enfocarme también en controlar la presión arterial. Y cuando a final de cuentas este esquema de terapia farmacológica no sea suficiente, algunas veces tengo que establecer un puente, es decir, meterme en medio del ateroma, de la zona estrecha de la coronaria, introducir un stent que va a ayudarme a mantener dilatada esa porción de la circulación coronaria. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre entonces en la enfermedad coronaria que lleva a la isquemia? Esta es una rama de una arteria coronaria, la que están viendo aquí. Lo que está a nivel periférico es músculo liso, prácticamente forma toda la pared de la coronaria.
Eso ya lo sabemos ya muy bien. Y lo que debería ser la luz del vaso, esto que debería ser la luz del vaso, veo que la mitad por lo menos está ocupada por un ateroma, esto de acá. Pero ¿qué más rescato en el ateroma? Me estoy rescatando que hay un proceso inflamatorio. Noten ustedes que hay reclutamiento de células inflamatorias. Significa que esta placa, que la vamos a ver bien en fisiopatología, que es acumulación de grasa, favorecería un reclutamiento de células inflamatorias. Y donde hay inflamación hay daño, hay debilitamiento del tejido, un cambio, una reorganización. Todo este proceso, vean ustedes que está siendo contenido por las células endoteliales. Aquí están las células endoteliales, ¿no? Forman parte. La luz por donde circula la sangre solamente es esta porción, menos de la mitad de lo que habitualmente debería ser. Bueno, ¿qué ocurrió en ese escenario? Ven ustedes que ahora hay un componente importante, un número importante de eritrocitos que se están adhiriendo a esa porción del endotelio. Bueno, eso sucede. Un paciente coronario ya tiene placas de grasa, que en algún momento, producto del flujo de sangre continuo, van cizallando, van erosionando, van raspando el endotelio, que es la cubierta del ateroma, y en un momento lo raspan tanto que exponen el contenido subendotelial y activan a la plaqueta, activan al músculo liso, activan los endoformes, activan los factores de coagulación y sucede la generación de un coágulo de sangre. Y este coágulo de sangre va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, hasta que quizás ocluya totalmente la luz del vaso. Y ahí definitivamente no hay flujo. Si no hay flujo, hay muerte de tejido. Muy bien. Entonces, ese escenario es el que habitualmente nosotros vemos cuando estamos evaluando un paciente con patología coronaria. Entonces, los contribuyentes a generar estos ateromas, estas acumulaciones de grasa, evidentemente, parte de la dieta y de la formación de lípidos asociados al colesterol. Y dentro del colesterol, una familia muy importante, el colesterol LDL, la lipoproteína de baja densidad, la cual tiene una tendencia natural en altas cantidades a depositarse a nivel subendotelio, que lo estamos viendo. Muy bien, el tabaco, que tiene una serie de componentes que también intensifican la respuesta inflamatoria, ¿ya? Si hay inflamación aquí, producto del depósito de grasa que convierte las células de músculo liso en células espumosas, junto con el reclutamiento de polimorfos nucleares macrófagos, que lo vamos a ver luego, lógicamente aquí va a haber más inflamación. Repito, hay daño ya. Muy bien, el paciente diabético que está con niveles de azúcar incrementados, no los está controlando bien. Esta hiperglicemia también contribuye a un fenómeno inflamatorio. Hay depósito de productos de degradación de la glucosa que se acumulan también allí y arrastran también una activación inflamatoria que termina sumándose a los otros factores. Por eso un paciente que es fumador, hiperlipidémico, diabético, mala combinación, tiene mayor riesgo de presentar este desorden fisiopatológico. Peor si también me dicen que es hipertenso y un hipertenso mal controlado, ¿no? Un hipertenso que no se está controlando bien. A más presión, más flujo, más cizallamiento, más erosión de esta protección de células endoteliales. Muy bien, entonces, esta acumulación de grasa en la sangre de un paciente que está teniendo malos hábitos de dieta, de estilo de cuidado de vida, ingresa a nivel subendotelial, se deposita, estimula la respuesta inflamatoria, reclutamiento, los macrófagos engullen a las lipoproteínas y se convierten en células espumosas que van a ser parte del contingente celular que se encuentra aquí. Al final de cuentas, es la placa que nosotros ya reconocíamos anteriormente y que sabemos que está asociado a este fenómeno. Miren, entonces aquí estamos haciendo un acercamiento, ¿no? Ya habíamos visto que hubo, gracias a un flujo continuo de sangre, un paciente hipertenso mal controlado, una placa ateromatosa debilitada en el tiempo, entonces hubo una exposición de componentes subendoteliales, factor tisular. Se inició la cascada de coagulación, reclutamiento de plaquetas, reclutamiento de glóbulos rojos. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que el número de glóbulos rojos se está acumulando de forma importante a este nivel y única me dejan esta porción de luz para que todavía exista flujo de sangre. Y ese flujo de sangre evidentemente es limitado. El paciente en ese momento va a sentir una molestia porque está generando un desequilibrio agudo oferta-demanda. Porque ahora le va a llegar menos sangre con oxígeno y nutrientes energéticos de los que habitualmente recibía. Las células hambrientas van a generar producción de ATP a costa de acumular una serie de metabolitos que estimulan fibras nerviosas que finalmente me dan el dolor con el cual la mayoría de pacientes vienen. No el 100%, pero sí la mayoría. Muy bien. ¿Qué estamos viendo que ocurre? Miren esta respuesta inflamatoria. Hay envasimiento, exposición del contenido subendotelial, activación de las plaquetas, modificación de su forma, se acumula el factor de von Willebrand, que lo vamos a ver en cascada de coagulación, y finalmente ocurre este escenario en donde varios componentes celulares junto con los factores de coagulación dan origen a un coágulo en crecimiento. Más crece el coágulo, más obstrucción
vamos a tener. Muy bien, entonces, pacientes coronarios, es decir, con alguna limitación al flujo de sangre para el mismo miocardio, existen varios. Existen pacientes sanos, la mayoría de ustedes tienen, quien sabe, este tipo de arterias coronarias, la pared de células endoteliales que permiten a nivel de la luz un flujo libre de sangre. La mayoría de ustedes tienen esto. Yo por edad y por aumento del nivel de colesterol, quien sabe, mis arterias coronarias tienen este patrón. Tengo mi pared, tengo mis células endoteliales, pero ya estoy presentando una placa ateromatosa. Con todo el fenómeno inflamatorio que hemos visto anteriormente en forma resumida. Pero que está contenido, no se expone a la luz del vaso, porque todavía hay una capa de células endoteliales aquí. De vez en cuando, este individuo, posterior, cuando hago algún factor de estrés donde le pido al corazón que haga mayor esfuerzo, es decir, ahora va a haber más demanda, ya me puede hacer sintomático. Quiere decir que muchos pacientes, en tanto estén tranquilos, sin estrés, no presentan ninguna molestia, son asintomáticos. Pero este paciente le da fiebre, tiene una infección, está corriendo, está con politrauma, en donde el corazón tiene que hacer más trabajo cardíaco, más contracciones, más ciclos por minuto, o la presión subió súbitamente, hace una crisis hipertensiva. Ahora que ese miocardio le pide más sangre, no puedo ofertar más porque esta luz ya me lo va a limitar. Tengo la mitad de la luz para ofrecer sangre. En reposo estaba en equilibrio, muy bien, podía satisfacer la demanda, pero en estrés ciertamente ya no lo voy a poder hacer. Entonces, esos pacientes generalmente con el ejercicio, una población importante, dije, estaba caminando y me viene el dolor. Me pongo a descansar, me pasa el dolor. Significa que ante el estrés, en este caso el ejercicio, activa una vía de señalización, siempre el autónomo se activa, estimula el músculo liso, se contrae, al contraerse el músculo liso de esta rama de la coronaria, se reduce más la luz del vaso y viene el desbalance oferta-demanda, y lógicamente la aparición del dolor. Pero está en reposo, pasa la situación, el paciente está tranquilo. Muy bien, hay otro grupo de pacientes que evolucionan a esto, angina inestable. Son pacientes que siempre con el ejercicio hacían dolor, pero ahora este paciente en reposo, ya no en ejercicio, comienza a presentar dolor. En ese momento pensamos, es posible que su placa de grasa, su ateroma, sea roto en la superficie externa. La célula endotelial está exponiendo parte del contenido subendotelial y activó la cascada de la coagulación. Entonces, esa angina que antes era estable, por la formación de este coágulo que va a seguir creciendo, va a generar otro fenómeno ahora conocido como angina inestable. Angina inestable, que puede progresar al infarto de miocardio. La angina es una situación asociada a dolor, a desbalance fuerte de demanda. Cuando ese desbalance fuerte de demanda lleva a la muerte de miocardiocitos, recién decimos que el paciente tiene infarto. Entonces, cuando hay muerte de células, recién decimos, en otras palabras, es un infarto. En tanto no haya señales de que hay muerte de células, no digo que es un infarto. Muy bien. Hay una variante especial, lo vamos a divorciar del resto, conocida como angina variante, angina de Prince-Meta. Son pacientes jóvenes, generalmente, en quienes una alta descarga simpática conlleva una contracción enérgica del músculo liso de alguna de las coronarias. Y tanto se contrae que disminuye la luz normal que ven acá arriba a esta luz. Entonces, se ha contraído tan enérgicamente que disminuye el flujo. Hay un desbalance igual oferta-demanda. Pacientes jóvenes que hacen ese tipo de dolor. ¿En dónde más lo hemos visto? En el paciente consumidor de drogas, principalmente cocaína. Recuerda que la cocaína permite liberar un mayor pool de norepinefrina, si se acuerdan ustedes, lo mismo ocurre acá, ¿no? Entonces, esa estimulación de catecolaminas sobre los receptores alfa-1 puede contribuir a una enérgica contracción del músculo liso de alguna de las ramas de las coronarias. Curiosamente, esta variante, esta angina en especial, no responde a los nitratos, que son relajantes del músculo liso. Esta es más respondedora a los bloqueadores de canales de calcio, calcio antagonistas, también conocidos. ¿Ve? Pero es una variante especial. Entonces, generalmente cuando vemos un paciente joven de 18 años que viene con dolor en el pecho, digo, ¿qué va a tener un infarto? Un joven flaquito, delgado, no diabético, no hiperlipidémico, quizá el fumador de vez en cuando, un infarto. Le tomamos el electro y vemos señales de normalidad. Caramba, ¿qué le ha pasado? Y por ahí nos dice, bueno, sí, consume drogas, o de repente es un paciente hipersensible que está respondiendo de esa manera. Pero pasa el proceso y no le queda ninguna secuela. Muy bien, veamos los escenarios en los cuales se comporta entonces la afección en el flujo de sangre. Recuerden ustedes que el flujo de sangre se garantiza siempre y cuando las arterias coronarias estén patentes. Una arteria coronaria normal, si lo dibujamos aquí, debe tener una luz que le permita que la sangre pueda fluir con libertad. Pero aquí que estamos notando, este individuo tiene una placa de grasa, ya tiene ateromas ya.
Por tanto, la obstrucción, la luz del vaso, aquí es normal, aquí francamente ha disminuido. Una obstrucción del 50%. Este paciente es altamente riesgoso de presentar a un cuadro de angina, sobre todo con el ejercicio. Y si se rompe la placa teromatosa y activa la tasa de coagulación, peor todavía. Miren este otro escenario. Este ya tiene una estrechez crítica. ¿Ya? Quien sabe, haciendo ejercicio, recuerden que en ejercicio se activa más la liberación de catecolaminas, se estimuló una mayor contracción de músculo liso. ¿Y qué pasó con la luz del vaso? Miren, prácticamente se ha reducido, se ha anulado. 99% de obstrucción post ejercicio. Es decir, mi paciente ahora se angina con el ejercicio de actividad física. Tenemos que dejarlo descansar. Descansa, le pasa el dolor. ¿En qué otro escenario lo vemos? Cuando hemos escuchado de repente pacientes que hacen la prueba de esfuerzo, la faja inextensible, comienzan a correr, a correr, se les monitoriza y con el ejercicio hacen también hacen dolor o hacen alguna sintomatología compatible con un paro coronario, ¿no? Entonces, una placa que acá todavía permite un flujo de sangre con el estrés, se hace más evidente que no garantiza un flujo continuo de sangre. El incremento del tono vascular, como vemos acá en el ejercicio, ¿no? La contracción enérgica reduce la luz del vaso. Entonces, cualquier reducción de la luz del vaso, en otras palabras, va a perjudicarme seriamente el flujo de sangre al miocardio. Y aquí, en este caso, en este paciente que sabemos que está en riesgo, se le va a dar alguna droga vasodilatadora. De repente un relajante musculizo, asociado a óxido nítrico, por ejemplo, los nitratos. Entonces, mantenemos relajado el músculo liso, no se contrae, con eso garantizamos flujo de sangre. No quiere decir que nunca le va a pasar, solamente estamos bajando el riesgo, no estamos curando la enfermedad, porque la enfermedad aquí es una placa de grasa, ya la tiene ahí, en algún tramo de la circulación coronaria. Unos más, otros menos. Todos en este momento tenemos placas de grasa, pero ustedes tendrán unas plaquillas por ahí, a diferencia de lo que me corresponde a mí en edad, donde decido tener algunas placas ya. El diabético tiene mucho más. Uno le hace una tomografía a un paciente diabético, por ejemplo, y va a encontrar que tiene una altísima cantidad de ateromas distribuidos en toda la economía. Uno ve la aorta, nada más va a ver que la aorta en el interior está llena de ateromas, ya calcificados. Por eso es que el diabético es un paciente especial, potencialmente coronario. Un paciente que tiene alto riesgo de hacer este desorden, tal y cual como lo hemos descrito. Entonces vean diferentes escenarios de ramas de las coronarias. En rojo intenso es lo que corresponde a la pared del vaso, músculo liso. Este tramo que estoy viendo acá es la luz del vaso. Esto que está aquí es el ateroma. Todo esto es el ateroma. En este escenario, en algún momento, este paciente, quién sabe, llevó a una ruptura del ateroma de la placa ateromatosa, activó cascada de la coagulación, se formó un coágulo y miren cuánto de luz me deja ahora. Por aquí nada más va a fluir la sangre. Evidentemente este paciente tiene una circulación coronaria crítica, que lo expone a tener secuelas importantes. Lo mismo pasa en este escenario. Miren cuánta luz tiene. Diremos menos de un 20%. Aquí, definitivamente, esto era antes una luz por donde fluía la sangre. Quién sabe este paciente, ¿no? Y en algún momento no hizo cambio de estilo de vida, ya se parecía que era un paciente en riesgo, no le colocaron el stent y lo demás, y siguió siendo su vida normal. Y esta poca luz que tenía, nuevamente se rompió la placa, ¿y ahora qué ha pasado? Se formó otro coágulo de sangre. Pero ahora, ¿con qué complicación? Que aquí ya no hay flujo. Toda la luz del vaso está comprometida. Por tanto, el tramo de miocardio que dependía de esta rama de la coronaria para recibir sangre, ya no lo va a hacer. Ahora sí estamos frente a un riesgo de infarto. Pasan los días y este trombo, este coágulo de sangre se va organizando. Pero días se va organizando. Pasan más días, semanas, y ese trombo vuelve a abrirse. Pero para cuando se abre ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque el miocardio es muy lábil. Usted lo deja algunas horas al miocardio sin irrigar, se va a morir. Es decir, así a las semanas, nuevamente aperture esa rama de la coronaria para cuando la sangre vuelva a entrar, ya no va a encontrar miocardiocito vivo, sino va a encontrar ya tejido muerto, reemplazado por tejido fibrótico, es decir, ya no es contráctil. Pero es parte de la evolución de un trombo como lo conocemos. Bueno, importante saber de lo que hemos visto, que la circulación coronaria que viene por la coronaria derecha por un lado, la coronaria izquierda por el otro, va de la parte externa a la parte interna. Sabemos que la parte externa corresponde al pericardio. Muy bien, acá está una rama de la coronaria. Significa que cuando este mande la sangre a través de una rama, la sangre va a ir de la parte más externa hacia la parte más interna. ¿Y cuál es la parte más interna? El endocardio. El endocardio. Significa que, imaginemos esta rama coronaria, la vamos a agrandar acá. Esta es la coronaria,
Esta es la pared. Este paciente ya tenía un ateroma, una ateromita por acá, menos de 30% de la luz de compromiso. Y de repente, por alguna condición, ese ateroma se rompió. Se rompió la placa ateromatosa, expuso factor tisular, subendotelial, vienen los eritrocitos, plaquetas, factores de coagulación y forman un coágulo de sangre. El coágulo va creciendo, no se detiene, sigue creciendo, ya me preocupo, sigue creciendo. ¿Qué pasa con la luz? Se reduce, el coágulo sigue creciendo, sigue creciendo. Recuerda que este paciente debe tener una reducción de la luz del vaso. Y sigue creciendo, y se detuvo ahí. A Dios gracias, se detuvo ahí. Pero todo va a salir bien, no. Fíjate que cuando ocurre este escenario, por aquí todavía fluye de sangre. Pero esta sangre que todavía fluye por acá va a garantizar que esta porción del miocardio todavía reciba sangre. Pero la zona más lejana, esta que está aquí, va a tener menos flujo, porque los primeros reciben más. Es como un jardín. Abro el caño, si el chorro es bueno, todo el jardín se va a irrigar. Pero si el chorro es débil, la zona más cercana al caño va a recibir agua, la zona más lejana no la va a recibir. Lo mismo ocurre acá. Entonces, esto que estamos viendo acá es una obstrucción parcial de la luz del vaso. ¿Puede afectar al endocardio y llevarlo al infarto? Sí. ¿Puede llevarlo al infarto de miocardio agudo? Sí, sí lo puede llevar cuando ocurre este escenario. Es decir, solo esta porción de acá, lo voy a pintar en rojo otra vez, en guina mejor. Esta porción, si esto se mantiene, se va a morir. Infarto subendocárdico, porque está debajo del endocardio, así se llama. En cambio, esta porción de acá todavía recibe flujo de sangre. Pero ¿qué ocurre si el coágulo de sangre no se ha detenido y sigue, y sigue, y sigue, hasta que finalmente ocluyó toda la luz del vaso? Todo es un coágulo, vale decir, no hay flujo. Entonces, si no hay flujo, así esté cerquita del tronco principal, todo esto se va a morir, porque es todo el tronco el que se ha obstruido. Entonces, toda la pared ahora sí se va a infartar. Esto se llama infarto transmural. Infarto transmural, porque compromete toda la pared. ¿Y a qué va asociada? Cuando la oclusión es completa. Cuando es incompleta, más el endocardio, subendocardio en este caso, es el que sufre los estragos de esa disminución de flujo. Muy bien. Está la circulación. Vean ustedes, la circulación coronaria es terminal. Generalmente no forma anastomosis, ¿ya? Generalmente. Salvo que el individuo ya esté expuesto por tiempo, prolongado episodios de isquemia, ¿no? Se ha ido adaptando, como vemos acá. Y ahí se forman algunas colaterales, estas que están acá. Pero lo importante para mí es que recuerden que la circulación va de afuera hacia adentro. Desde epicardio hacia endocardio. El epicardio siempre recibe algo de sangre mientras todavía haya flujo. Cuando se ocluye totalmente, toda la pared va a ser afectada. Infarto transmural. Entonces, acá está la placa, todavía hay flujo. Miren, acá el miocardio está a salvo. Con este flujo de sangre es suficiente para su labor. Siempre y cuando no esté en estrés, repito. Acá, por alguna condición, la placa se rompió, coágulo de sangre, toda la luz se ocluyó, por tanto, toda esta zona de acá negra se va a morir, zona de infarto. Una herramienta importante que tenemos para ir de la mano cuando un paciente viene con dolor en el pecho, de forma obligatoria, cualquier servicio de emergencia de calidad, un paciente que venga con dolor en el pecho, en menos de 10 minutos yo le tengo que pedir un trazado electrocardiográfico. Y en el trazado electrocardiográfico rápidamente tener la confirmación, ¿estoy o no frente a un infarto? Ojo, que el electro tampoco es positivo en el 100% de pacientes que sí tienen un infarto. Puede ser un electro normal. Y a veces uno se cierra, como el electro está normal, le doy de alta a la casa. Y el paciente en casa se muere. No, yo tengo que tener un arsenal clínico suficiente para definir si este paciente va a la casa o se queda conmigo. ¿No? Lo general, en pacientes de riesgo, si me viene un paciente obeso, fumador, de edad avanzada, sedentario, hiperlipidémico, antecedente familiar, viene con dolor en el pecho típico, así el electro sea negativo, así algunas pruebas de laboratorio me digan que no es, se tiene que quedar conmigo. ¿Por qué? Porque tiene factores de riesgo. Yo tengo que estar bien seguro de que ese paciente no tenga un infarto evolutivo. Porque si lo dejo a su libre curso, y sí es, me va a dejar esta mancha negra que estamos viendo acá. La mancha negra es una zona de infarto. Ese miocardio ya lo perdí, no lo voy a recuperar. Y si es del lado izquierdo, peor. Recuerda otra vez,
ventrículo izquierdo te permite perfundir a toda la economía. Si tú pierdes masa muscular del ventrículo izquierdo, evidentemente vas a perjudicar la perfusión a los órganos del cuerpo. En reposo el paciente podrá estar bien, pero por ahora le da un COVID, una neumonía, una pancreatitis, politrama, lo que quieras, que lo haga ingresar en un estado de estrés, no va a poder compensar, no va a poder darte lo que tú necesitas, y ahí se va a hacer sintomático. Como lo vemos habitualmente, un paciente anciano diabético está tranquilo, siempre ha sido sano, ahora viene por neumonía, le tomas un electro y ya está haciendo fenómenos de isquemia. ¿Por qué? Porque ese estrés, producto de la neumonía, está haciendo trabajar más al corazón, y ahora hace más evidente una lesión que el paciente en su estado de normalidad para la familia no tenía. ¿Qué estamos tipos hemos visto, no? Un corte de una arteria coronaria, acá está el trombo, el coágulo de sangre, pero que está dejando todavía luz. Pero ¿a quién te afecta? Repetimos, al subendocardio, ¿no? Un infarto agudo, pero que está afectando más al subendocardio. En cambio, en este escenario, ¿qué está pasando? El coágulo ha ocluido toda la luz del vaso, no hay luz por donde fluye la sangre. Entonces, este definitivamente provocó un infarto transmural. No lo del Q, no Q, porque eso no corresponde a esta clase, someramente lo tocaremos en fisiopatología porque no estamos en clase de electro. Miren lo que pasa en esta pieza, ¿no? Ay, perdón. Lo que pasa en esta pieza, para que no avance, no, ya este está activado para avanzar. Discúlpenme, voy a salir un ratito, porque me interesa que veamos la lesión. Este fenómeno. Ahora sí. Caramba, otra vez. Entonces aquí nomás. Miren, esta zona amarilla, este es el ventrículo derecho. Lo que está aquí es ventrículo derecho. Y todo está, si fuera como un anillo, todo lo que está aquí, es el ventrículo izquierdo. O un ventrículo izquierdo bien hipertrofiado, ¿no? Señal de que este paciente ha estado tiempo, así quién sabe, sometido a una alta carga de esfuerzo a nivel de miocardio, se ha hipertrofiado severamente. Entonces la coronaria, que nace aquí, miren todo lo que tiene que recorrer para llegar al endocardio. Entonces, en un paciente que tiene esta miocardiopatía hipertrófica, porque es hipertrofia de miocardio, a nivel de ventrículo izquierdo en este caso, está llevando una mayor demanda porque tengo más masa muscular. A la coronaria decir, ahora tengo más masa, tienes que alimentarme. La coronaria dice, pero ¿cómo hago si solamente estoy yo? Soy la única para alimentarte. Imagínate ahora que esa coronaria, que tenía una placa de grasa, se rompa y activa la cascada de coagulación. Esta zona amarilla es una zona de infarto. Toda la pared anterior del ventrículo izquierdo, en este caso, se ha infartado. Por lo menos este paciente va a tener un menoscabo de un 50% de su capacidad contráctil. ¿Qué le queda? El septum, que comparte con el ventrículo derecho, y la pared posterior, para todavía contraerse. Entonces, estas son complicaciones que vemos en los pacientes y que lo van a quedar con secuelas. Repito, lo más frecuente son los escenarios de insuficiencia cardíaca. Bueno, avancemos a la siguiente. Entonces, los escenarios de enfermedad isquémica, es decir, disminución del flujo de sangre, disminución de la oferta de calidad al miocardio mismo, se van a expresar con la presencia de pacientes que son coronarios y que en algún momento se van a descompensar. El producto de la descompensación vamos a recibirlos en un escenario agudo. Un gran número de pacientes ya son coronarios, están en sus casas, ya tienen una coronaria enferma, dañada, que saben que solamente con la actividad física va a desencadenar cuadros de dolor y ya tiene su medicamento a la mano para que los ayude. Pero si no los ayuda, yo digo, ¿sabes qué? Si ahora ya no resulta el tratamiento, es posible que esté cursando ahora con un cuadro agudo. O de repente, ni siquiera conocía que era coronario y súbitamente presenta una obstrucción al flujo de sangre. Si la obstrucción, repetimos, es parcial, me puede generar angina inestable o un infarto que afecte al subendocardio. Pero si la obstrucción es completa, por eso la pintamos en rojo, es un infarto que está comprometiendo a toda la pared del músculo del ventrículo correspondiente. Esos son fenómenos entonces que actualmente vamos a estar viendo en un escenario del paciente con patología coronaria y que lógicamente tenemos que buscar controlar en el tiempo. Muy bien, entonces sabemos que el infarto va asociado como un escenario de evolución mayor, porque hablar de infarto ya es una isquemia que ha progresado, ya no es isquemia, simplemente disminución de flujo, menos oferta de oxígeno y nutrientes, sino ahora ya no le doy nada de oxígeno ni nutrientes al miocardio, por tanto se va a morir, es decir, va a haber infarto. ¿Cómo yo puedo diferenciarlo de los cuadros habituales de angina? Bueno, por la presencia o no de muerte celular. Desde el momento que el paciente tiene infarto de miocardio, estoy diciendo que hay muerte celular, hay muerte. Desde el momento que digo infarto, hay muerte. Cuando digo angina inestable, no hay muerte, no
existe la muerte. No hay forma de demostrar que hay miocardiocito muerto. Entonces, cuando ese paciente viene con dolor, electro, que parece un infarto, pero no hay evidencia de muerte de tejido, le llamamos a ese escenario angina inestable. Pero cuando las pruebas me dicen, sí, hay tejido muerto, ya no le llamamos angina inestable, le llamamos infarto. ¿Ok? No olviden que la oclusión es incompleta en los dos primeros escenarios y completa cuando hablamos ya de un infarto transmural. Como cualquier órgano de la economía, recuerden que las cavidades izquierdas ofrecen más de lo que los tejidos necesitan. Recuerda que yo te ofrecía como 100 y tú extraías un 25-30% de todo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces, el reposo del flujo sanguíneo coronario se mantiene más o menos estable, pero en situación de estrés, ejercicio o alguna condición que demande mayor oferta, la extracción o el flujo se incrementa. Es decir, el miocardio tiene la capacidad de aumentar el flujo en la coronaria para cuando la demanda para él aumente. Pero ¿qué pasa si esa coronaria ya está medio obstruida? Miren, cuando ocurre oclusión de la arteria coronaria, de un 20%, 40%, 50% todavía hay flujo. Pero cuando ya estoy avanzando 60%, 80%, ¿qué ocurre con el flujo? Ya comienza a caer. El miocardio en estrés ya no puede extraer lo que necesitaba. Se ocluyó completamente el flujo de la coronaria. Ya no hay flujo. No hay flujo. Vamos a perder miocardiocitos. ¿Ya? Porque ahora está ocurriendo una obstrucción completa a nivel de la coronaria. Muy bien, con este pequeño preámbulo, repito, que es ya el escenario fisiopatológico, ahora sí empezamos lo que concerniente a farmacología de la isquemia miocárdica. ¿Ya? Muy bien, sabemos del desequilibrio, oferta-demanda. Entonces, mi trabajo cuando yo veo a estos pacientes es ¿qué cosa? Mejorar la oferta y disminuir la demanda. Equilibrio, oferta-demanda. Esa es mi labor farmacológica. Tengo que pensar fisiopatológicamente nada más. Si sé que el esquema hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda, o porque hay poca oferta o mucha demanda, o la combinación, yo sé con quiénes voy a trabajar. Entonces, tengo varias drogas para poder enfrentar al paciente coronario, sabiendo que la bomba cardíaca es la que tiene que mantener un trabajo continuo para ofertar sangre de calidad. Entonces, por un lado, en relación al gasto cardíaco, mayor gasto, mayor demanda, puedo trabajar con la frecuencia cardíaca. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Bajar la frecuencia cardíaca. Si yo bajo frecuencia cardíaca, evidentemente estoy disminuyendo el trabajo del corazón, estoy disminuyendo demanda. En otro escenario, puedo trabajar con la postcarga, también dependiente de gasto cardíaco. ¿Cómo? Si tú bajas la postcarga, estás aliviando el trabajo del miocardio. Menos esfuerzo va a tener que hacer para bombear la sangre. Bajas la precarga, menos esfuerzo. Si hay menos esfuerzo, menos demanda. Muy bien. La precarga. Recuerda que es la sangre que está retornando a las cavidades cardíacas. Si tú reduces la precarga, ese ventrículo va a tener menos esfuerzo que hacer para movilizar la sangre que le está retornando. Ah, ya. O sea, bajando postcarga, bajando precarga, ¿alivias el trabajo del corazón? Sí. Bajas su demanda. Muy bien. Entonces, ¿qué puedo emplear? Si evidentemente trabajar con gasto cardíaco en relación a la frecuencia cardíaca, al volumen stroke, dependiente de precarga, postcarga y contractilidad me va a ayudar, ¿qué drogas podría utilizar? Bueno, si quieres bajar frecuencia cardíaca, puedes emplear los beta bloqueadores o algunos calcio antagonistas o bloqueadores de canales de calcio. Muy bien, con ambos tú bajas frecuencia cardíaca. ¿Cómo puedes bajar la postcarga? Bueno, postcarga, recuerda, resistencia vascular periférica, músculo liso, estado de vasoconstricción. ¿Quiénes participan en la contracción? Uno es el simpático. Yo puedo bloquear al simpático. Tú puedes usar relajantes de músculo liso, puedes usar los nitratos. Puedes también bloquear el ingreso de calcio. ¿Por qué? Porque el calcio es necesario para la contracción del músculo liso. Muy bien, con eso tú estás bajando la resistencia vascular periférica. Por tanto, bajas postcarga. Por tanto, bajas demanda. Muy bien, entonces, ¿ese escenario me va a ayudar? Sí. Ahora bien, si tú bloqueas el ingreso de calcio, bloqueas al simpático, las venas, recuerda que las venas son vasos de almacenamiento. Una cosa es que una vena tenga un calibre determinado y otra cosa es que estando relajada, su calibre aumente. Al aumentar su calibre, atrapa más sangre. Si atrapa más sangre, no la regreso, ¿qué hago? Reduzco la precarga. Si reduzco precarga, reduzco trabajo cardíaco, reduzco demanda. Entonces, ¿estos escenarios ciertamente me van a ayudar? Sí, te van a ayudar. Lo que tenemos que saber es que no todas las drogas se acomodan a todos los pacientes. Eso es lo que tenemos que evaluar en el tiempo.
Muy bien, los fármacos básicamente los vamos a dividir en cuatro grupos. Los nitratos orgánicos, sabemos que estos trabajan con músculo liso. Los bloqueadores de canales de calcio, sabemos por dónde actúan. A nivel periférico, con el músculo liso también, los relaja porque no entra calcio, no hay contracción. Pero también estos canales de calcio están presentes en el sistema eléctrico del corazón. Recuerda que el sistema eléctrico del corazón, el sistema nervioso autónomo del propio corazón, debe generar potenciales de acción para activar la despolarización. Para que se dé esa despolarización, tiene que haber ingreso de calcio. Si yo bloqueo el ingreso de calcio, la despolarización se genera tardíamente, por tanto, baja frecuencia cardíaca. Si bajo frecuencia cardíaca, bajo la demanda. Otra cosa es trabajar con el simpático, ¿no? Bloqueando a los receptores beta. Recuerda que los beta 1, sobre todo, aumentan contractilidad, aumento de demanda, aumento de frecuencia cardíaca, aumento de demanda. Si yo los bloqueo, evidentemente también estoy disminuyendo la demanda de oxígeno y nutrientes por parte del miocardio. Y finalmente, si sé que es un paciente que tiene riesgo de que pueda hacer un fenómeno de formación de una activación de la coagulación, lógicamente, irme contra los actores involucrados en la generación de un trombo, las plaquetas o algunos antitrombóticos que existen, que no es motivo de la clase porque estamos enfocados solamente a isquemia. Muy bien, hablemos un poquito de los nitratos. ¿Qué es lo que hacen los nitratos? ¿Cómo actúan y lo demás? Que lo hemos visto también en clases pasadas. Bueno, los nitratos, recuerden ustedes que lo que van a hacer es ofrecer nitritos, ¿no? Pero sin nitritos, para aumentar la cantidad de GMP cíclico. El efecto que uno ve al momento de usar nitratos en general es que los nitratos tienen su sitio de acción predominante sobre el lecho venoso. ¿Qué es lo que hacen con el lecho venoso? Hacen que las venas tengan mayor calibre, estén más dilatadas. ¿Por qué? Porque relajan el músculo liso. Muy bien, al relajar el músculo liso, estas venas, repito, como lo dije hace un instante, atrapan más sangre, por tanto, reducen retorno venoso, reducen precarga. Y con esto alivia el trabajo del corazón, porque este corazón ya no va a tener que hacer tanto esfuerzo. Muy bien, estamos reduciendo la precarga, el retorno venoso, que me va a ayudar. A mayores dosis, los nitratos también pueden trabajar con el lecho arterial. Es decir, a las dosis habituales, los nitratos, su sitio principal de acción son las venas. Si tú aumentas la cantidad de nitratos, le das más droga asociada a esta familia, también te vas a meter con el lecho vascular arterial. Por tanto, si relajas músculo liso arterial, vas a bajar poscarga. Entonces, si bajas poscarga, también le estás ayudando al corazón a que no tenga tanta demanda. Entonces, por ahí también tengo ayuda con los nitratos. Aquí vemos los nitratos, la circulación sistémica, trabajan con las arteriolas, producen ¿qué cosa? Vasodilatación, por tanto, reducen la poscarga. En los vasos venosos también trabajan, relajan al músculo liso de las venas, aumentan la capacitancia venosa, reducen el retorno venoso, y en ambos escenarios, lógicamente, van a ayudarme a mí a trabajar con un miocardio que no tiene tanta precarga ni tanta poscarga, contra la cual aumentar su demanda. Y con eso le ayudamos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú relajas al músculo liso, lecho vascular periférico, va a ocurrir esto de acá. ¿Qué está pasando? Cuando tú estás relajando el músculo liso en un paciente, supongamos que es hipertenso, ¿ya? Su sensor se ha alterado en relación a la presión y ha subido su rango de normalidad a una cifra más alta. Recuerda que el hipertenso lleva un valor más alto su presión y se acomoda ese valor de presión. Entonces, cuando tú le bajas la poscarga, bajas la presión. Si bajas la presión, sus receptores adaptados a una presión anterior mayor se activan, dicen, no, un ratito, ¿qué está pasando? Ha bajado la presión. El riñón también se activa, dice, oye, me ha bajado la presión, entonces activan al sistema renina-angiotensina, porque al dilatar los vasos arteriales, este sistema cree que le ha bajado el flujo, como ha ocurrido, y activan una vía de compensación. Es decir, al activar el sistema renina-angiotensina, aldosterona, en otras palabras, la angiotensina es un potente vasoconstrictor, va a luchar con el nitrato, va a buscar nuevamente la vasoconstricción. La aldosterona, repetimos, lo que hace es permitir la recuperación de sodio y agua, aumenta volemia, aumenta presión, si aumenta presión, más precarga, si hay más precarga, más esfuerzo del corazón. Es decir, un efecto terapéutico que se ve al inicio, luego se va perdiendo porque el sistema corporal de ese individuo adaptado a una presión mayor se ha activado creyendo que le ha bajado el flujo. Entonces, eso genera un fenómeno conocido como tolerancia. Tolerancia. ¿Qué significa tolerancia?
que el paciente te respondía bien al inicio y luego ya no te va a responder. Ya no te responde como antes lo hacía. Un efecto importante que los nitratos tienen también, no solamente actúan a nivel periférico, es decir, no solamente actúan en las venas, primero, las arterias, segundo, sino también actúan sobre las coronarias. ¿Ya? Si una coronaria está medio cerrada, medio contraída, este nitrato al inicio me va a ayudar, va a relajar el músculo liso de esa coronaria y va a permitir que haya mayor flujo. Entonces, me van a ayudar más que nada en el escenario agudo. O si ese paciente, que es un coronario crónico, hace actividad física, está caminando más en la casa y le duele el pecho, se siente, no le pasa el dolor, ¿qué va a hacer él? Va a agarrar un nitrato, se lo va a colocar debajo de la lengua, el nitrato va a llegar a la circulación coronaria, va a relajar a un músculo liso de esa rama de la coronaria, nuevamente se restablece el flujo y el paciente siente alivio del dolor. ¿Cuántas veces no han visto en la televisión que algún paciente coronario no está tomando su pastillita y se la está colocando debajo de la lengua? Justamente son pacientes que hacen ese tipo de angina de esfuerzo, ¿no? Ahí tienen poder los nitratos. Muy bien, ¿qué características importantes rescatamos en los nitratos? Tienen muy buena capacidad de absorción. Es decir, ¿lo podemos dar por vía enteral? Sí, muy buena absorción. También se absorben por las mucosas, también se absorben por la piel. Es decir, tengo otras rutas adicionales, no solamente la vía natural, que es la vía digestiva. Con la vía digestiva, el inconveniente es que al momento de ser absorbidos, llegan al parénquima hepático y sufren efecto del primer paso. Es decir, el arsenal enzimático de las enzimas de biotransformación a nivel hepático van a biotransformar. Esa es la desventaja cuando lo damos por vía enteral. Aún así, llega a tener una concentración todavía aceptable en la sangre. Muy bien, entonces la piel es una ruta adicional de nitratos. Sí, hay parches de nitratos que se pueden aplicar a los pacientes. Las mucosas también, por eso se aprovecha la mucosa sublingual, cuando queremos que el paciente evite el efecto en primer paso y el medicamento diluido en la mucosa yugal sea rápidamente absorbido, llega al torrente sanguíneo, llega a la coronaria y permite relajar. ¿Quiénes son los que habitualmente tenemos que forman parte de estos representantes de los nitratos orgánicos? La nitroglicerina. Una droga por excelencia, antiguísima, baratísima y muy buena, excelente droga. Bueno, ¿qué ventajas tiene? Cuando llega al hígado se convierte en dinitratos que todavía mantienen actividad, es decir, todavía es activa, se potencia todavía la nitroglicerina. Hay otras formas comerciales, como son el dinitrato de isosorbide, ¿ya? Que produce a nivel hepático mononitratos activos, otro que es el isosorbide 5-mononitrato, que es el que se administra por vía enteral también. Muy bien, los dos primeros, nitroglicerina y el dinitrato de isosorbide, están también listos para preparación parenteral. Muy bien, la tolerancia que comentamos, es cierto, lo comentamos, ¿no? Cuando damos nitratos, obtenemos baja precarga, baja poscarga, mejora flujo sanguíneo coronario. Pero en el tiempo, ¿qué nos hemos dado cuenta? Que el paciente se hace tolerante, ya no responde. Antes, como ejemplo, con 10 miligramos respondía, ahora tengo que subir a 15, a 20, a 30, a 50, a 100 miligramos. Muy bien, eso, cuando yo noto que el paciente requiere más para conseguir la misma respuesta que tuvo al inicio, yo estoy sospechando que este paciente está haciendo tolerancia, que está siendo tolerante. ¿Ya? Vamos a ver ahorita los efectos involucrados. Entonces, ¿a qué está asociado esto? A la administración frecuente. Cuando usted tiene un horario frecuente de administración de nitratos, con mayor certeza ese paciente va a ser de tolerancia. ¿En qué periodo de tiempo? Generalmente en el segundo o tercer día notamos que aparece la tolerancia. Entonces, ¿cómo controlamos la tolerancia? Si yo sé que el nitrato lo necesito, tienes que espaciar las dosis, tienes que buscar un periodo de descanso, de no exposición al nitrato. Un periodo de descanso. Es lo que deberíamos buscar siempre, cuando notamos que está teniendo. ¿Cómo así? Pongamos ejemplo que al paciente tú le estabas dando su tratamiento 6 de la mañana, 2 de la tarde y 10 de la noche. Sus nitratos, 10 de la noche. Pues de aquí, aquí, aquí. Y luego otra vez a las 6 de la mañana. Muy bien. Ese periodo continuo de administración genera tolerancia. Lo que se ha visto en medicina es de que si dejamos un periodo de descanso sin medicamento prolongado, el paciente sigue respondiendo. Entonces la administración que hacemos es 6 de la mañana, 12 del mediodía, 6 de la tarde, hasta que nuevamente vayan las 6 de la mañana. ¿Qué estamos haciendo? Ahora le estamos dando 12 horas sin exposición al medicamento, cosa que el lecho vascular va a seguir respondiendo a la misma dosificación. Pero si tú te empecinas en mantener los 6, 2, 10, cada 8 horas en forma oral, es decir, no hay descanso, no hay libertad de no estar expuesto al medicamento, el paciente se hace tolerante.
Entonces, las hipótesis involucradas de por qué el paciente se hace tolerancia pareciera ser que hay un agotamiento vascular por radicales sulfidilo, que son parte de radicales de desecho que se producen cuando damos nitratos. Cuando damos nitratos se producen radicales sulfidilo. Lógicamente, las células tienen mecanismos metabólicos para eliminarlos. Pero cuando tú sigues dando nitrato y mi sistema de degradación no va a la par, no es capaz de poder degradarlos, se acumulan y lógicamente esto conlleva a la tolerancia. Aumentan los peroxinitritos y lógicamente ocurre luego lo que vimos en un escenario. Las venas al inicio se relajaban, atrapaban más sangre, disminuían precarga. Pero esa dilatación venosa, detectada por el sistema nervioso autónomo, varios receptores, genera luego una vasoconstricción. Entonces, otra vez la precarga vuelve a ser la de antes. Otra vez el miocardio está con la misma demanda que tuvo antes. Muy bien, aquí vemos lo de los nitratos, ¿no? Sea el medicamento que escojamos, en este caso, nitroglicerina, dinitrato disosorbide, ambas por vía parenteral, esta por vía sublingual, por vía oral también, o el mononitrato disosorbide. Bueno, unas que ingresan directamente, otras que necesariamente tienen que entrar al parénquima hepático para biotransformarse. La cosa es que llegan al lecho vascular, migran a través del endotelio, llegan a las células musculares lisas. ¿Y qué es lo que van a hacer aquí? Bueno, estos van a aumentar la oferta de un segundo mensajero que tiene como fuente el GTP. Se va a producir GMP cíclico. Cuando tú das nitratos, aumentas la cantidad de GMP cíclico. Y el GMP cíclico lo que va a hacer es disminuir la cantidad de calcio. Vamos a tener menos calcio para poder ser ofertado a las células musculares lisas. Y si no hay calcio, lógicamente, el músculo liso se relaja, por tanto el vaso se va a dilatar y nuevamente va a mejorar el flujo de sangre. ¿Hasta qué momento? Como tú le sigues dando nitratos en exceso, producen superóxido, producen peroxinitritos, causan disfunción de la célula endotelial, ya no puedo responder tan bien como lo hacía antes a la cantidad de nitratos. ¿Cómo soluciona ese problema? Dale un periodo de descanso, no le des frecuentemente, déjelo libre de la droga. Muy bien, lo mismo que hemos señalado anteriormente, lo que ya habíamos comentado, está graficado acá, lo de GTP, GNP, base de educación. Lo que quiero básicamente es concentrarme en esto. Muy bien, entonces todo nitrato que yo administre, de alguna manera, ingresa a la célula blanco, músculo liso. Aumenta la oferta de óxido nítrico. Recuerda que el óxido nítrico se produce naturalmente en el cuerpo, pero en otros escenarios hay una enzima óxido nítrico sintasa que es inducible. Bueno, ¿qué función cumple? Que va a convertir el GTP en GMP cíclico gracias a la guanilato ciclasa. Muy bien, óxido nítrico favorece esa conversión. ¿Y qué hace este GMP cíclico? Bueno, trabaja con la fosforilación de la cadena ligera de miosina. Y la miosina, recuerda que es una proteína contráctil. Si está fosforilada, no puede interaccionar con la actina. Por tanto, si no interacciona, no hay contracción. Y por este mecanismo es que se relaja al músculo liso. ¿Qué efecto más tiene? Bueno, otro adicional que tiene es que bloquea a una proteína de transporte que permite que el calcio ingrese. ¿Y por qué me importa eso? Recuerda que el calcio en el citosol estimula mayor liberación de calcio. Y si tienes calcio unido a su complejo calmodulina, me permite activar a la miosina. Pero como ahora no tienes calcio, no activas miosina. Si no tienes miosina, también disminuyes la contracción. Por tanto, por ese escenario favoreces, ¿qué cosa? Relajación del músculo liso. Ese es el mecanismo de acción que los nitratos van a tener. Recuerda que mi simpático, a través de sus receptores, alfa 1 pueden ser en este caso, por ejemplo, trabajan proteínas G, las GQ, que aumenta segundos mensajeros, inositol-trifosfato, permite liberación de más calcio. Por esta ruta yo diré, bueno, si es la vía simpática la que está haciendo esta vía de señalización, también en un momento podría decir, voy a bloquear esa ruta para relajar el músculo liso. Pero acá estamos solamente con nitratos. Pues la tolerancia, ya lo hemos visto, la vasodilatación que ocurre, activa ¿qué cosa? Un reflejo neuromoral. ¿Cómo que se activó? ¿Por qué? Recuerda, otra vez, el paciente hipertenso ha seteado su valor normal a un nivel más alto. Cuando tú le bajas la presión arterial, sus receptores van a decir, ha caído la presión. Le dicen al tronco lo que está ocurriendo y se activa toda la respuesta compensadora que hemos revisado anteriormente. Es decir, otra vez estamos en retroceso. ¿Ya? Ya no podemos nosotros tratar de controlar. ¿Qué nos dice entonces? ¿Sabes qué? Tienes que buscar otras drogas para compensar aquellas vías de señalización que los nitratos han tenido bien. Por ejemplo, me dicen, producto de la activación neuromoral,
¿Se ha activado el sistema renina-angiotensina 2? Sí. Entonces vete a bloquear a la angiotensina 2 a su producción. Entonces te metes con los bloqueadores del sistema renina-angiotensina. O puedes decir, me voy a meter directamente con el beta bloqueo o con una vasodilatación directa del lecho vascular arterial. Muy bien. Entonces, por estos escenarios yo puedo trabajar. Recuerden, entonces, que cuando damos nitratos en exceso, saturamos los sistemas de degradación de metabolismo, las oxidadas principalmente. Entonces, hay una acumulación de estos peroxinitivos. Esos son los que ocasionan disfunción endotelial. ¿Por qué te interesa disfunción endotelial? Recuerda que el endotelio tiene dos modos de comportarse. O está relajado o está contraído en relación a accionar sobre el músculo liso. ¿Cómo? El endotelio libera vasoconstrictores, mediadores locales, angiotensina, endotelinas, y por otro lado, algunas prostaciclinas, óxido nítrico, por ejemplo, factor hiperpolarizante del endotelio, que van a relajar al músculo liso. Pero cuando el endotelio entra en disfunción, puede ciertamente mantener activa al músculo liso de estas de acá, y mantenerlas en estado contráctil. Entonces me interesa también trabajar con la acumulación de estos radicales derivados de los nitratos. Bueno, ¿qué efectos pueden ocurrir con el uso de los nitratos? Bueno, si vamos a relajar al músculo liso, tanto venoso como arterial, bajas precarga, bajas postcarga, el paciente podría presentar una caída en la presión arterial. ¿Cierto? Sí, sí puede presentar, porque le estás bajando precarga, le estás bajando postcarga, evidentemente podría hacer hipotensión arterial. Siempre tener cuidado con algunos pacientes que estén utilizando este medicamento, el sildenafil, que es un inhibidor de fosfodiesterasa. Recuerda que las fosfodiesterasas destruyen segundos mensajeros cíclicos, AMP cíclico, GMP cíclico. Muy bien, entonces existen algunos pacientes que utilizan sildenafil. Recordemos que el sildenafilo, que es un inhibidor de fosfodiesterasa, surgió para tratar de controlar la presión en el lecho vascular pulmonar, pero ocasionó una serie de problemas que tuvo que hacer reajuste, pero en ese escenario, en las poblaciones que se fueron estudiando inicialmente, se encontró de que un grupo que ya tenía disfunción eréctil, con el tratamiento abocado a manejar el flujo sanguíneo arterial pulmonar, mejoraban esa disfunción eréctil, ya no tenían tanta disfunción, mejoraban la erección. Entonces, por eso es que el sildenafilo ya se proyectó más en utilizarlo en ese escenario, en la disfunción eréctil. Y ahí surge el Viagra de forma comercial, ¿no? El sildenafil. Bueno, sabiendo que es un inhibidor de fosfodiesterasa, es decir, el GMP cíclico, recuerda tú, que favorece el estado de relajación del músculo liso. Este de aquí lo va a destruir, por tanto ya no hay relajación. Entonces, ¿qué ocurre si tú inhibes a la fosfodiesterasa? Es decir, ya no va a actuar con GMP cíclico. Voy a tener más GMP cíclico. ¿Qué voy a ocasionar? Más vasodilatación. Entonces, de por sí, un paciente que recibe sildenafilo ya está vasodilatado. ¿Qué pasa si a este paciente, ahora tú le das un nitrato, a un paciente que ya está vasodilatado? Vas a potenciar el sildenafilo, va a hacerte más hipotensión arterial. Y quién sabe, una hipotensión refractaria, que ya no va a responder como normalmente lo debería hacer. Sí me pasó, recuerdo alguna vez un paciente que ingresó con un cuadro coronario. Evidentemente tenía un cuadro coronario y como parte del tratamiento le damos nitratos. Y luego de darle los nitratos, el paciente comienza a hipotensar y ya no nos respondía tan bien. Muy bien, estamos preocupados, ¿qué es lo que ha pasado? La causa de la hipotensión, pensamos en un shock cardiogénico, hicimos ecocardiogram, todo, no encontramos una razón de por qué se estaba complicando de esta manera. Y ya a las horas, el paciente, viendo diaforéticos, sudoroso, hipotensión y todo, ¿sabe qué? Yo también estoy consumiendo, bueno, ¿cómo fue el escenario? Él estaba con su pareja antes del evento del dolor en el pecho que lo trajo en emergencia y producto de la actividad sexual, antes de ello él se había tomado una tableta de Viagra. Tuvo la actividad sexual y le vino la crisis de dolor de pecho. Oferta-demanda, el desequilibrio oferta-demanda. Lo llevan a emergencia, llega descompensado y como tal ya no se podía dejar de atender y se le da el tratamiento convencional con nitratos, sin saber que ya había consumido sildenafil y nos hizo hipotensión. Bueno, con ese escenario ya sabemos lo que había ocurrido, ya nos enfocamos más en asociar otro tipo de drogas y buscar el objetivo que era mejorar también su presión arterial. Eso nos ocurre. Entonces, siempre tener cuidado con la asociación con sildenafil.
La heparina, alta dosis, también puede, sobre todo, aumentar su efecto anticoagulante cuando damos nitratos. Muy bien, acá está el efecto de la vasodilatación. Recuerda que los nitratos trabajan aumentando la oferta de GMP cíclico. Eso es lo que hacen los nitratos. Pero si tu paciente está recibiendo un inhibidor de fosfodiesterasa que hace que el AMP cíclico siga elevado, vamos a tener mayor vasodilatación. Va a estar más vasodilatado. ¿Ya? Todos los lechos vasculares potencian ese efecto. Por eso es que cada tratamiento tiene una indicación en particular. ¿Qué hacen de complicaciones cuando no tuviste bien valorar si el paciente ha recibido o no alguna otra droga que tenga el mismo órgano diana ya afectado por esa droga? Nos hacen caer la presión arterial, disminuye el flujo cerebral, pierden la conciencia, ¿no? Producto de esa asociación. Bien, ¿qué complicaciones habitualmente nos traen los pacientes cuando los estamos viendo nosotros en cualquier escenario? Bueno, nos hacen cefalea. Porque hay vasodilatación también del lecho vascular cerebral, nos hacen cefalea, nos hacen caer la presión arterial, algunas veces nos hacen metahemoglobinemia y algunos otros un rash dérmico asociado a exantema medicamentoso, ¿no? Como parte del manejo con nitratos. ¿Dónde habitualmente se concentran sus indicaciones? Evidentemente, mejorar flujo sanguíneo. ¿Dónde importa? En el corazón, coroneles, en el paciente con angina en el pecho, paciente con falla cardíaca, paciente con angina inestable, definitivamente en el paciente con infarto de miocardio. Lógicamente, si yo sé que hipotensa, si mi paciente cuando ingresa con infarto está con presión 90-60 y me dicen, ¿le vas a dar nitrato? Y digo, sí, dale nitrato. ¿Estás haciendo bien o no? Recuerda, el nitrato baja presión arterial. Yo sé que quieres mejorar flujo de sangre, pero con esta presión con la cual está tratando tu paciente, quién sabe, no sea el mejor momento para dárselo. Es decir, la teoría te dice es buena para ello, pero el paciente trae otras condiciones que te dicen un ratito, espera, controla, mejor compensa esto y recién se lo das. ¿Ok? En esos escenarios nos enfrentamos en la parte clínica. Muy bien, ya sabemos lo de la tolerancia que comentamos anteriormente. ¿Qué de los calcios antagonistas, bloqueantes de canales de calcio en el esquema miocardio? ¿Qué es lo que hace? Bueno, recordemos otra vez, el calcio gatilla la contracción del músculo, de los miocardiocitos. Muy bien, y también favorecen la despolarización de la generación de potencial de acción. ¿Cómo? Trabajando con canales calcio sensibles. Recuerda, por un lado, a nivel del miocardiocito, que el aumento en la concentración de calcio favorece la contracción. ¿Ya? Favorece la contracción. No tengo calcio, favorezco la relajación. Por tanto, si yo limito el ingreso de calcio, no hay calcio que ingrese, obviamente tengo menos fuerza contráctil. Tengo menos fuerza contráctil, menos demanda de oxígeno y nutrientes. Recuerda que el simpático potencia el ingreso de calcio. Por eso es que muchas veces también algunas drogas, bloqueo de los receptores beta en el corazón, pueden también favorecer que no haya tanta demanda. Entonces, sabemos esto del calcio, músculo liso, favorece la contracción. Bueno, los escenarios donde esto se maneja, evidentemente, donde hay calcio, hay estimulación. Si me estás hablando que el calcio está aumentando en el sarcoplasma, miocardiocito, es evidente que va a generar contracción. Más calcio, más contracción, más demanda. ¿Dónde más actúa? Lecho vascular periférico, evidentemente. El calcio también es importante para la contracción del músculo liso. Entonces, este calcio de acá, lo que va a hacer es potenciar la interacción actina-miosina para que ocurra la contracción. Es lo que hace el calcio. Muy bien, entonces yo digo, si yo necesito que el músculo liso esté relajado, bajo poscarga, bajo precarga, evidentemente, ¿me convendría en teoría? Sí, sí te convendría. Sí te convendría. Pero recuerda que el calcio cuando ingresa, según el escenario celular, va a tener diferentes acciones. En el caso del músculo liso ocurre esto. Cuando hay calcio, hay vasoconstricción. Pero ¿qué ocurre a nivel del corazón? ¿Cómo se comporta el corazón en esos otros escenarios? ¿Qué es lo que va a hacer habitualmente? Bueno, en el corazón, el calcio que ingresa estimula fuerza contráctil, aumenta la contractilidad. Entonces, si hay más calcio, va a haber más contractilidad, por tanto hay más demanda. Sí, ¿el título me que hay más demanda en un paciente con isquemia? No, yo quiero que baje la contractilidad. Entonces puedes darle bloqueadores de canales de calcio. Otra vez la teoría. Sí, pues, teóricamente sí, menos calcio, menos contracción, menos demanda. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si este paciente tiene un corazoncito que apenas se mueve, que apenas se contrae? Y para contraerse así apenitas necesita calcio. Y tú ahora le bloqueas el ingreso de calcio.
Entonces, si ese paciente ya tiene una falla cardíaca avanzada y tú le das un bloqueador de canales de calcio, puedes descompensarlo. Recuerda, no todos los pacientes van a ser candidatos a recibir bloqueadores de canales de calcio. Ahorita estamos con la teoría en general. Sí, pues cómo actúa, qué es lo que hace. Ya sé, en teoría, bajas contracción, bajas demanda, otra vez restableces el equilibrio oferta-demanda. Lo sabemos. La cascada simpática, otra vez a través de receptores beta, potencia aumentada del MP cíclico, que el calcio ingrese, y si el calcio ingresa, nuevamente la contracción. Muy bien. Entonces, dentro de los bloqueadores de canales de calcio, tenemos varias familias. Una muy representativa que la van a ver ustedes representada son las dihidropiridinas, esta familia de acá. Primera generación. A la cabeza, el nifedipino, el primerito que salió. Este calcio antagonista se divorcia de los otros calcio antagonistas en que su principal sitio de acción es el lecho vascular. ¿Dónde actúa? En el lecho vascular periférico. En el lecho vascular periférico. Es decir, con la poscarga. Ahí nomás, mayoritariamente. ¿Y qué sucede con estas de acá? Que no son dihidropiridinas. Bueno, acá tenemos una benzodiazepina como el diltiazem y una difenilamina que es el verapamil. ¿Qué hacen estas dos? Bueno, estas también actúan sobre el lecho vascular periférico, es decir, me bajan poscarga. ¡Ah, qué bien! Pero te suman. Ah, sí, ¿dónde más? También actúan con el músculo cardíaco, disminuyen fuerza contráctil. Ah, estos sí se meten con el miocardiocito, el miocardio, sí, sí se meten. ¿Qué más hacen? También disminuyen frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque también interfieren con los canales que permiten la despolarización de la membrana del sistema eléctrico del corazón. ¿Quiere decir que estos calcio antagonistas que no son dihidropiridinas tienen mayores blancos de acción? Sí, señor, tienen mayores blancos de acción. Las dihidropiridinas, por eso las mencionamos acá rato, son más periféricas, actúan sobre la poscarga. Las no dihidropiridinas actúan sobre el lecho vascular periférico, pero también actúan sobre el mismo corazón, miocardio y sistema eléctrico. Entonces no hay que olvidar cuáles son los blancos de acción que tienen estos calcio antagonistas o bloqueadores de canales de calcio. Muy bien, primera generación, nifedipino. Segunda generación, amlodipino, nimodipino, nicardipino, por ejemplo. Este nifedipino, ciertamente, todavía lo usamos, sí, hay de acción prolongada. Un efecto malo que tiene es que produce mucha vasodilatación. Y cuando hay mucha vasodilatación, los vasoreceptores se activan y el simpático sale con todo. Y cuando sale el simpático con todo, en un corazón donde yo quiero mantener equilibrio oferta-demanda, ese simpático que se activó por el uso de este medicamento termina perjudicándome. En cambio, estos de segunda generación no producen tanta estimulación a la respuesta simpática. Son más seguros, por decirlo de alguna manera. Pero tienen algunas condiciones adversas agregadas. De las no dihidropiridinas, bueno, hemos señalado los que más usamos, verapamilo y diltiazem. Bueno, el efecto, ya sabemos, todos los calcio antagonistas trabajan con el músculo liso arterial. Producen vasodilatación, disminuyen por tanto resistencia vascular periférica, están bajando poscarga. Divorciamos acá. También puede disminuir la resistencia vascular en la coronaria. Y un grupito, las que no son dihidropiridinas, trabajan con el sistema eléctrico, nodo sinusal, nodo auriculoventricular. Esa es la diferencia entre las dihidropiridinas y las no dihidropiridinas. Bueno, el mecanismo de acción ya sabemos que si yo bloqueo los canales de calcio, el calcio no ingresa. No ingresa el calcio, según la célula, pues, donde esto se esté dando, yo perjudicaré el flujo, ¿no? Porque puedo favorecer más o menos vasodilatación. Aquí está un canal de calcio que tiene sus subunidades alfa 1, alfa 2, beta y delta. ¿Ya? El calcio tiene que ingresar a través de un sitio especial, a través de este canal, y vemos que las drogas, vean ustedes, nifedipino tiene un sitio de acción para interrumpir el ingreso de calcio, diltiazem tiene otro sitio de acción, verapamilo tiene otro sitio de acción dentro de ese canal. El objetivo, al final de cuentas, con todos ellos es que el calcio no ingrese. Recuerda que nifedipino, otra vez te repito, lecho vascular periférico. Lecho vascular periférico. Ahí es donde actúa el nifedipino, dihidropiridina. Esas dos, lecho vascular periférico, miocardio y sistema eléctrico. ¿Ya? Ahí, las no dihidropiridinas. Para no estar siendo redundantes.
Creo que se me colgó, disculpen. Vamos a ver, ojalá que continúe. Uy, ¿qué fue esto? Se nos fue. Pero todavía están allí. Terminando el antagonista, vamos a hacer un pequeño break, por favor, para que descansen un poquito. Perdónenme, vamos a ver hasta dónde hemos llegado. Nitratos. Hasta aquí. Ya. Hemos visto esto acá. Ya. Muy bien. Entonces, al final, nosotros en farmacología de isquemia no somos un único medicamento. A veces tenemos que asociar dos o más medicamentos con el fin de aliviar el trabajo del corazón, porque sabemos que en la isquemia está ocurriendo un fenómeno de desbalance oferta-demanda. Pero la falta de demanda hemos visto que está asociada al gasto cardíaco, volumen sistólico, precarga, poscarga, y en el caso de lo que corresponde al sistema eléctrico del corazón, la frecuencia cardíaca, que me deben ayudar también a ir de la mano con la contractilidad. Muy bien, entonces estos escenarios hemos visto que están controlados por influjo de iones calcio y estimulación simpática. Entonces, ciertamente, de forma frecuente, podemos, quién sabe, tener que asociar ambos medicamentos. Calcio ingresa, interacciona con camudina, cabezas de miocina, contracción, ¿cierto? Músculo liso. Estimulación beta, AMP cíclico, en el músculo liso periférico es un inhibidor. ¿Ya? Entonces, el bloqueo de canales de calcio permite mantener relajado al músculo liso, se relaja. En el músculo cardíaco, el ingreso de calcio favorece fuerza contráctil, porque el calcio mismo potencia mayor liberación de calcio. La estimulación simpática, a través del MP cíclico, potencia ese efecto. Bueno, entonces son los dos dianas, o los dos órganos dianas, sobre los cuales nos vamos a enfocar cuando estemos utilizando estos medicamentos. Bien, entonces, ¿cuál será mejor? ¿Bloquear la simpático o usar un calcio antagonista? Nota que los beta bloqueadores, en general, trabajan con frecuencia cardíaca. Su objetivo es disminuir la frecuencia cardíaca, con lo cual disminuyo la demanda, ¿ya? Disminuyo el volumen latido. Los bloqueadores de canales de calcio, bueno, dependerá. Sabemos que todos trabajan con el lecho vascular periférico, todos bajan resistencia vascular, todos bajan presión arterial, todos bajan poscarga. Muy bien. Añadido, algunos de estos bloqueadores de canales de calcio trabajan con sistema eléctrico y trabajan con el mismo miocardiocito. Con el miocardiocito son inotrópicos negativos. Como no permiten el ingreso de calcio, la contractilidad disminuye. ¿Quién es más potente como inotrópico negativo? Verapamilo, más que diltiazem. ¿Quién bloquea más la señal eléctrica? Verapamilo, tal igual que diltiazem, ¿no? Las dihidropiridinas casi no se meten en el corazón, mayoritariamente actúan sobre el lecho vascular periférico, ¿no? Eso es su mecanismo de acción. Entonces, pareciera ser que si el calcio está metido en todo lado, yo diría, bueno, démosle mejor un bloqueador de canal de calcio, pues, porque evidentemente me ayudaría más. Depende del escenario. Si tú te das cuenta que el paciente es isquemia porque es un hipertenso mal controlado, yo diría, le daré un bloqueante de canales de calcio porque me ayudará a controlar mejor su presión arterial, para que el paciente tenga menos poscarga y alivie el trabajo del corazón. Si al contrario es un paciente coronario, altamente lábil, en donde el beta bloqueo me conviene más para que no tenga tanta fuerza contráctil, no tenga tanta frecuencia cardíaca, quien sabe en ese escenario podría ser un tanto más útil. Es decir, si la isquemia está asociada a hipertensión, o si la isquemia se asoció a un aumento de infarto, enfermedad coronaria, ya son escenarios diferentes que me van a optimizar la elección por uno u otro conjunto de drogas. No olvidando siempre que el bloqueo beta debería ser ciertamente lo más selectivo posible, porque cuando tú no vigilas la selectividad, te metes con otro lecho, en este caso árbol traqueobronquial, en donde el músculo liso puede ser perjudicado y estimulado está en un estado contráctil, con lo cual un paciente que estaba compensadito en su asma ahora se va a descompensar. Bueno, del nifedipino lo que vamos a rescatar, produce mucha vasodilatación, es riesgoso. En mi tiempo, cuando yo era interno, recuerdo que cuando venían los pacientes hipertensos, en crisis hipertensiva, venían unas cápsulas de nifedipino, tenían una aguja a la mano, le hacía un huequito y salía el líquido, le decía al paciente debajo de la lengua. Venían con 200, 100 de presión y en 20 minutos la presión 180 o 170, por ser más optimistas.
Pero tal igual como ocurría eso, a veces la presión se me iba a 30 de palpatoria. No había presión, paciente pálido, diaforético, en cama, que no podía ni moverse porque perdía la conciencia. Este medicamento acá sí lo gocé, sí lo usé muchas veces, incluso ahora todavía se usa, pero con cierto temor. En países desarrollados no usan nifedipino para controlar la presión arterial, porque ocasiona mucho efecto adverso. En Perú todavía lo seguimos utilizando. Lo que yo generalmente hago, las tabletas son de 10 miligramos, ya nos dan las cápsulas en forma líquida. Yo generalmente uso un cuarto o media tableta sublingual y lo tengo monitorizado al paciente. Antes, cuando era joven, usaba una tableta. Era pues, no pensaba en las consecuencias y mis pacientes, la mayoría respondían, pero otro grupito me volvían a hipotensar. Y me hipotensaban horas hipotenso. Yo asustado, preocupado por el paciente, terminaba el turno, me seguía quedando con el paciente porque estaba por mi culpa, se puso mal. En realidad era el conocimiento de que esta droga en realidad ya tenía serios cuestionamientos para la indicación en crisis hipertensivas. No voy a meter que sí la sigo usando, sí, pero con más cuidado, una dosis menor, ¿no? Un cuartito de tableta, veo a la media hora, ahora pongo al paciente, si todo está bien, le doy otro cuartito más o media tableta más y con eso voy viendo respuesta. Pero ya no le doy como antes, que le daba una tableta sublingual. Algunos veo que dan dos. Sí les resulta, pero a quien no le ha pasado que su paciente se hipotense, seguramente lo seguirá haciendo. Pero a mí sí me ocurrió y sinceramente es un escenario un poco desagradable. Al cabo de algunos días el paciente ya salió, pero miren, solamente fue por control de la presión arterial y por dar este medicamento ocurrieron complicaciones. Bueno, cuando ocurre la vasodilatación, vasoreceptores se activan, le dicen al simpático te activas. Y cuando el simpático se activa, aumenta la frecuencia cardíaca. Y al aumentar la frecuencia cardíaca, ¿qué está pasando? Aumenta la demanda. Entonces tú por querer controlar un factor, ahora estás descompensando al paciente. ¿Ya? Mucho cuidado con este medicamento. Por eso hoy en día, nifedipino de acción prolongada. ¿Ya? No sublingual, nada de esas cosas. Solamente la toma y esperas el efecto en horas. Efectos adversos que puede presentar, cefalea si baja mucho la presión, edema a nivel manular, acumulación de fluidos a nivel de manular. ¿Qué ocurre con las no diopidinas? Estas las usamos a cada rato, verapamil y diltiazem. Bueno, sabemos que actúan en el lecho vascular periférico, sí, pero también actúan sobre el sistema eléctrico. También actúan sobre el miocardiocito. Entonces, atenúan la respuesta de despolarización en el sistema eléctrico, producen bradicardia o bajan frecuencia cardíaca y sobre el músculo cardíaco lo debilitan un poco, o sea, bajan contractilidad. Menos selectivo a nivel vascular, sí, pero igual actúa semejante al beta bloqueador. El efecto adverso que tiene es que, mira, es cierto que el calcio antagonista va a actuar en varios frentes, lo podría indicar, sí, pero ¿qué pasa si este paciente tiene ya un miocardiocito que ya está dañado, ya tiene una zona negra, una mancha, una cicatriz, donde solo una porción todavía permite contraerse. Si tú le das un calcio antagonista, es decir, no vas a tener calcio para que favorezca que esta porción de músculo que todavía le queda se contraiga bien, es decir, por eso hablamos de presión del ventrículo izquierdo. Si le das a este paciente, puedes perjudicar más la fuerza contacto y el paciente se te puede descompensar de forma importante. Entonces, digo, ¿sabes qué? En este escenario no te conviene. Sí, no te conviene. Ve bien a quién le vas a indicar el tratamiento. Generalmente, repito, las dihidropiridinas, estas de acá, lecho vascular periférico, sin problemas, nifedipino, lodipino, lo puedo dar, no te preocupes. Vamos bien. Ve que son altamente selectivos sobre el lecho vascular periférico. En cambio, las no dihidropiridinas, verapamil o diltiazem, ¿con quiénes actúan? No sinusal, no da bien. Recuerda, sistema eléctrico, ¿qué hacen? Bajan frecuencia de descarga, bajan potencial de disminuye frecuencia cardíaca. Pero también se meten con este escenario, contractilidad, no hay calcio, no hay contractilidad, baja fuerza contráctil. Ahí tienes que tener cuidado. Es cierto, verapamil, yo sí los indico en el paciente con hipertensión, en el paciente con arritmia. Vamos a ver que estas drogas las vamos a recordar otra vez en arritmia cardíaca. Sí, todavía los utilizamos. Porque me trabajan con el sistema eléctrico, me pueden ayudar ciertamente. ¿Está bien? Entonces, particulares de los calcios antagonistas, buena absorción por vía oral, pero por esta ruta tienen baja biodisponibilidad. El hígado se encarga del efecto primer paso, de irlos degradando. Ese es el perjuicio que tenemos. Felizmente tenemos verapamilo por vía parenteral, lo tenemos en fórmula que por acceso intravenoso nos permite obtener una respuesta rápida. Cuando uno lo da por esa ruta, induce una vasodilatación rapidita también. Tu paciente entró con presión arterial 180-100, 180-100, viene con una arritmia, le das verapamil endovenoso, que es un calcio antagonista, y su presión en
menos de 5 minutos, 170. Pero ¿qué pasó si yo le di por la arritmia nada más? Recuerda, verapamilo también actúa sobre el lecho vascular periférico, también va a relajar al músculo liso periférico. Entonces, cuando damos ese medicamento, ojalá que tenga ese video guardado para que lo vean en la clase de farmacología de las arritmias, vamos a ver que la presión arterial de ese paciente va a caer. O sea, vas a manejar la arritmia, pero como ves que también tiene otra diana, otro órgano diana, en este caso músculo liso del lecho vascular periférico, que lo va a relajar, también va a inducir una hipotensión, una caída de la presión arterial. Bueno, puede inducir mareo, hipotensión, náuseas, puede inducir también constipación. El nifedipino en un paciente coronario nunca se lo den. ¿No? Nunca se lo den, porque genera un empeoramiento del fenómeno de isquemia. No nos conviene, nifedipino en un coronario definitivamente no. ¿Sí? ¿Quieren decir algo? Bien, usos de los casos antagonistas, las anginas, angina de esfuerzo, angina estable, infarto agudo sí, pero bien indicado. Estamos viendo que al afectar sistema eléctrico y miocardio, nos estamos metiendo con dos variables del gasto cardíaco, ¿cierto? Entonces, si yo me meto con músculo, estoy afectando contractilidad. Muy bien, lo voy a disminuir si doy un calcio antagonista. Pero también puedo meter con sistema eléctrico no sinusal. ¿Cierto? Muy bien, con esto me meto con frecuencia cardíaca. Entonces, yo les diré, ¿qué pasa si tu paciente viene con un infarto y su frecuencia cardíaca es de 50 por minuto? ¿Tú le darías un calcio antagonista a ese paciente? Tengo verapamilo, tengo diltiazem. ¿Se lo darías? Yo digo, me han dicho que estos calcios antagonistas también, aparte del lecho vascular periférico, bajan frecuencia cardíaca. ¿Por qué? No permiten que el calcio despolarice y genere potencial de efección del sistema eléctrico. Por tanto, si tú le das un calcio antagonista a un paciente que ya te entra bradicárdico, puedes hacer que la bradicardia empeore. Descompensas al paciente. ¿Qué pasa si tu paciente ya viene con una secuela, un miocardio que no bombea bien la sangre y le das un calcio antagonista? ¿Mejorará tu paciente? Probablemente no, lo vas a descompensar. Entonces, si bien es cierto, la teoría me dice, sirve para esto, yo tengo que ver si ese paciente a quien yo le quiero indicar tiene la condición de aceptar bien el tratamiento o no. Entonces, por un lado, eso lo vamos a ver en clínica, ¿no? Pero simplemente es para entender por qué no todos los medicamentos se acomodan en todos los pacientes. El de acá, con una ecocardiografía, le metemos el transductor, vemos cómo se está moviendo el corazón. Si el ventrículo izquierdo se mueve bien, aleluya, este paciente es cardíaco. Si veo que se mueve mal, lógicamente no se lo doy. Alguien está hablando repetitivamente y no sé si desea preguntar algo o no. Es un joven. Entonces recuerda, cuando bajas frecuencia cardíaca, con estos casos antagonistas, disminuyes demanda de oxígeno. Bajas poscarga, bajas precarga, disminuyes demanda de oxígeno. Disminuyes contractilidad, disminuyes demanda de oxígeno. La teoría te dice que sí. Recuerda, calcio, contracción, músculo liso, periférico, músculo cardíaco, sistema eléctrico también. Entonces, si yo bloqueo frecuencia cardíaca más baja, que la velocidad sea menor, que tenga menos poscarga que vencer, menos precarga que manejar, lógicamente estás bajando demanda de oxígeno. La teoría me dice que sí, calcio antagonista me parece formidable. Pero recuerda, no todos los pacientes se adaptan o son candidatos para esta terapia. Muy bien, vasodilatación, es cierto, puedo mejorar el aporte, ¿ya? Porque si relajo el músculo liso de las coronarias, lógicamente mejoro la oferta, ¿ya? De un estado de vasodilatación puede mejorar la oferta, pero si el simpático se da cuenta de que está dilatando mucho el lecho vascular, inmediatamente ese barroreceptor le chismea al tronco y el simpático se activa. Y al momento que se activa el simpático, ¿qué va a hacer? Que la frecuencia cardíaca, la fuerza contráctil, la poscarga, la precarga, todos se incrementen. ¿Y con esto qué va a pasar? Este corazón, este de acá, ahora va a tener mayor demanda. Por eso hay que titular, hay que ir con cuidado. Cuidado, más aún con esas drogas que actúan rápidamente. Ese nifedipino en un coronario antiguo, y ahora yo soy coronario, pero ahora vengo por la presión. Tú le diste un vasodilatador directo, nifedipino sublingual, ese paciente te va a hacer descarga adrenérgica. Y él vino por la presión nada más, y tú lo estás llevando al infarto. Mucho cuidado entonces por esa respuesta adrenérgica. Otra vez, no sé quién es, uno de ustedes es el que está haciendo ese ruido. Entonces, verapamilo y diltiazem, repetimos, son de amplia acción, lecho vascular periférico, bajan poscarga, bajan presión arterial. Lecho vascular coronario también.
mejoran flujo. Son antiarrítmicos, añadidamente, sí. ¿Por qué son antiarrítmicos? Porque no permiten que el calcio despolarice o genere potenciales de acción. ¿En quién? En el sistema eléctrico del corazón. Recuerda que quien despolariza a las células del sistema eléctrico del corazón es el ingreso de iones calcio. En cambio, en el miocardiocito, el que despolariza el miocardiocito es el ingreso de iones sodio. Hay que distinguir esa variante. Entonces, diferentes taquicardias arritmias se benefician del uso de verapamil o diltiazem. Yo tengo un paciente con taquicardia, tengo verapamil, dásela. Cuidado, ¿cómo? Mi pregunta es, ¿cuánto tiene de presión? 90-60, no se la des. ¿Por qué? Pero si es buen antiarrítmico. Te estoy diciendo que no se la des. ¿Pero por qué no lo voy a dar? Acuérdate, si este verapamil es bueno para controlar la arritmia, sí es cierto, verapamil me va a ayudar a controlar la arritmia. Pero también recuerda que trabaja con lecho vascular periférico. Tu paciente está entrando con 90-60, tú le vas a dar una droga endovenosa que rápidamente va a hacer que se relaje el músculo liso porque no hay ingreso de calcio, este paciente se va a chocar. Su presión va a bajar a 50-30, 40-20, se va a hipotensar severamente. Y si es coronario, la fregaste. Entonces, cada paciente, repito, es individual. Las drogas en farmacología solamente es para conocer aspectos teóricos, en dónde actúan, qué es lo que hacen. Pero el momento que yo me enfrento al paciente, tengo que saber con qué objetivo lo voy a dar, cuál es lo que yo quiero conseguir, pero qué daños agregados este paciente en particular va a tener. Contraindicaciones, entonces, si mi paciente ya tiene una enfermedad del sistema eléctrico, donde ya es bradicárdico, por ejemplo, enfermedad del nodo, o de repente está recibiendo una droga depresora del sistema eléctrico como el digital, o ya está recibiendo un beta bloqueador, y tú le das un calcio antagonista que se va a sumar al beta bloqueador, al paciente le va a dar la radical extrema. Tienes que tener más cuidado. ¿No? O si tu paciente tiene una bomba cardíaca ventrículo izquierdo que apenas se contrae, ya tiene insuficiencia en la contracción del ventrículo izquierdo, y tú le das este calcio antagonista, lo vas a descompensar. Entonces, ciertamente tienes que tener cuidado. Y peor, si tiene una hipertrofia en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, mira, este es el septum interventricular. Normalmente el septum tiene esta morfología. Pero estos pacientes con esta cardiopatía hipertrófica tienen un ensanchamiento en la salida de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Este ventrículo ya está haciendo esfuerzo, un sobreesfuerzo por sacar la sangre, por bombearla a tus células y que reciban oxígeno y sustratos energéticos, porque está venciendo esta resistencia. Y tú ahora le das un calcio antagonista, se la das, vas a deprimir a esta porción de la bomba y ya no va a poder bombearte, lo haces entrar en fallo. Ten cuidado en ese escenario. ¿No? Bueno, entonces, ciertamente, en el escenario del esquema hemos visto que el calcio y la activación simpática son determinantes. Sí, pues son determinantes, pero no todos los pacientes se adaptan a tener uno u otra respuesta. Bueno, en general, ¿quién es más poderoso en actuar en uno u otro blanco? Date cuenta que los beta bloqueadores son mucho más efectivos sobre el sistema eléctrico que los calcio antagonistas. Sobre el nodo B, más efectivo son los calcio antagonistas que los beta bloqueadores. Recuerda que beta 1 más es nodo sinusal. Muy bien. El efecto en el hidrotropismo. Yo sé que los dos bajan hidrotropismo. Si yo uso un beta bloqueador, disminuyo fuerza contráctil. Evidentemente, el efecto va a ser más con beta bloqueo que con un calcio antagonista. Los dos disminuyen, sí. El flujo sanguíneo a nivel de miocardio, con beta bloqueo, evidentemente disminuye, pero con calcio antagonista aumenta. Recuerda que es un relajante del músculo liso de la coronilla. Por eso aumenta este flujo. Ya sé que ambos pueden actuar sobre el lecho vascular, pero el calcio antagonista, lógicamente, en relación a verapamil o diltiazem, no dipepidina con las diropiridinas, van a actuar definitivamente sobre ese lecho vascular. ¿Cómo? Los relaja. En cambio, el efecto del beta bloqueo lo disminuye, ¿no? Llega a vasoconstricción. Muy bien, en general, ya, vamos a parar un poquito acá en relación a los... Ya hemos terminado calcio antagonistas. Acá nos vamos a empezar ahora los bloqueadores de los receptores beta. ¿Les parece bien? Por favor, hasta las 10:40, un break. 10:40, por favor, chicos. Falta poco, solamente quiero que descansen porque evidentemente la información a veces es un poco cansada y no quiero que dejen de entender algunos conceptos. Falta poquito. ¿O quieren seguir? ¿Les parece bien ese break o no? Sí.
Creo que seguimos. Ya han visto que faltan unas pocas diapositivas. Seguimos. Ya. Seguimos entonces. Creo que la mayoría está de acuerdo porque nadie se pronuncia. Muy bien. Creo que Entonces, está si hemos bien. valorado... ¿Perdón? Decía que está bien para seguir. Gracias. Ya, perfecto. Entonces, hemos visto que en el escenario farmacológico mi objetivo va a ser mejorar la oferta y disminuir la demanda. Muy bien, mejorando la oferta, he visto que los nitratos mejoran flujo sanguíneo, disminuyen precarga, poscarga, lógico que en el camino se pueden activar sistemas de compensación que creen o generen la tolerancia. Ahora, en el otro escenario, bajando la demanda, trabajando con precarga, poscarga, contractilidad, ritmo cardíaco, tengo una muy buena droga que son los calcio antagonistas, pero hemos visto que tiene algunas contraindicaciones importantes. Pasemos al otro grupo que sí también puede trabajar con contractilidad y con ritmo cardíaco, es decir, directamente ceñido a lo que es el gasto cardíaco, que son los beta bloqueadores. Entonces, analicemos los beta bloqueadores. ¿Son la piedra angular en el tratamiento de la cardiopatía isquémica? Sí, sí me van a ayudar muchísimo, porque curiosamente en el paciente con isquemia, el simpático es un sistema de activación que vemos frecuentemente. Entonces, ir a bloquear al simpático, evidentemente por teoría me va a ayudar mucho. ¿Disminuye mortalidad en la etapa aguda? Sí, siempre y cuando el paciente sea candidato a recibir este medicamento. ¿Significa que también tiene algunas limitaciones en su indicación? Sí, sí tiene algunas limitaciones. ¿Dónde más podemos utilizar los beta bloqueadores? En el manejo de la hipertensión arterial, en el manejo de las arritmias, en el manejo de la miocardiopatía. Es decir, no solamente para equilibrar oferta-demanda, sino también para otros escenarios patológicos. Muy bien, ¿por qué o atenuar la respuesta simpática me va a disminuir la demanda de oxígeno? Porque te baja frecuencia cardíaca. Recuerda, los beta 1 no sinusal, estimulados por el simpático, aumentan frecuencia cardíaca. Si tú bajas la frecuencia cardíaca, bajas la demanda. Recuerda que el bloqueo beta también te disminuye presión arterial. Si te bajo presión arterial, evidentemente, porque estás bajando resistencia vascular periférica, bajas poscarga. Si bajas poscarga, bajas la demanda, porque ese ventrículo izquierdo iba a tener que hacer tanto esfuerzo para mover la sangre. En tercer lugar, la contractilidad, porque el beta 1 estimula fuerza contráctil porque moviliza calcio para que haya mayor contracción, lógicamente va a disminuir. Y si hay menos contractilidad, menos demanda. Entonces, lógicamente por acá es entendible. La teoría me dice, sí, pues el bloqueo beta me va a ayudar porque estoy actuando en varias venas que hacen que el corazón tenga que tener mayor demanda de oxígeno de la economía. Muy bien. Otra vez, siempre y cuando la frecuencia cardíaca sea aceptable, siempre y cuando la presión arterial sea aceptable, siempre y cuando la contractilidad también sea aceptable. ¿Qué te estamos diciendo? Que la frecuencia cardíaca entre 60 y 100 se mantenga, que la presión arterial sea una presión aceptable en el paciente, que no sea un paciente hipotensor, por ejemplo. Que el paciente no tenga un menoscabo en la función de bomba, porque si ya la tiene y el paciente necesita fuerza contráctil para todavía seguir trabajando y tú le vas a bloquear ese esfuerzo, definitivamente lo vas a llevar a la descompensación. Aquí vemos lo de los receptores, ¿no? Los beta 1 trabajan con proteínas GS2, MP cíclico, influjo iones calcio, donde entra calcio se activa todo. Si fuera una célula eléctrica del corazón, vamos a mejorar el cronotropismo, ¿cierto? La frecuencia de descarga. Hay taquicardia. Si es un miocardiocito, entró el calcio, hay mejoría en la fuerza contacto. Lógicamente el parasimpático va a intentar bloquear esas señales porque existe esa condición. Muy bien, entonces, al final de cuentas, ¿cómo trabajan los beta 1? Favoreciendo que haya más calcio en el citoplasma. Repetimos, si hay más calcio, más fuerza contráctil. Si hay más calcio ingresando, más despolarización de la membrana, más taquicardia. Si hay más calcio en el músculo liso, mayor resistencia vascular periférica, más poscarga. Muy bien, entonces, evidentemente el calcio no es directamente que lo estoy bloqueando, sino en forma indirecta. ¿Cómo? Actuando a través del receptor beta. Entonces, cuando yo utilizo bloqueadores de receptores beta, lo que voy a hacer es limitar la oferta de calcio. ¿Ya? Al limitar la oferta de calcio, evidentemente disminuyo la fuerza contráctil, disminuyo la poscarga y voy a disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, el calcio
que si bien es cierto, yo veía un mecanismo bloquear directamente su canal, por aquí estoy trabajando con aquel que estimula las vías de señalización que lleven a su aumento. Cada vez que el receptor beta, acoplado a proteínas GS, interaccione con su primer mensajero, norepinefrina, por ejemplo, y comete el MP5 que se movilice las reservas de calcio, estoy activando la célula. Si es fuerza contráctil, evidentemente será con la contracción. Si es sistema eléctrico, será con la frecuencia cardíaca. Si es lecho vascular periférico, será con el estado de vasoconstricción. Por tanto, a través del bloqueo beta, yo también voy a limitar la cantidad de calcio disponible para que en cada uno de esos tejidos diana tenga una representación determinada. En la contracción, repetimos que el calcio es sumamente determinante. Pues, o lo bloqueo directamente, ya hemos visto quiénes son, o utilizo un bloqueo de los receptores beta, que son los que potencian la activación de esa proteína de transporte. ¿De quién? Del calcio. Bien, entonces, trabajando con todas esas dianas, ¿qué efectos va a tener el uso de un bloqueo beta? Bueno, sistema eléctrico, disminuye la descarga, por tanto, es cronotrópico negativo, te va a bajar la frecuencia cardíaca. En lo que concierne a la velocidad de relajación, es dromotrópico negativo. En la fuerza contráctil, es inotrópico negativo. Una ventaja que va a tener el bloqueo beta es que como te baja frecuencia cardíaca, sístole, diástole, te prolonga la fase diastólica, la hace más larguita. ¿Y por qué importa que la diástole se prolongue en relación a la sístole? Recuerda, cuando se da la sístole, el músculo cardíaco, que se está contrayendo enérgicamente para vencer la resistencia de la aorta, se contrae tanto que la coronaria que está mandando sus ramas no puede irrigar al miocardio, porque hay tanta contracción que está cerrando las cañerías. Insisto, por tanto el sístole y el miocardio no se alimentan. Pero cuando ocurre la diástole, este miocardio se relaja. Y ahora sí, la coronaria puede alimentar a toda la pared del miocardio. Si tú prolongas el tiempo de llenado diastólico, más diástole, más largo, le estás dando más tiempo ¿de qué? De alimentación al miocardio. ¿Y te conviene eso? Perdón, joven, alguien está hablando otra vez. ¿Y te conviene eso? ¿Te conviene prolongar el llenado diastólico? Sí, sí te conviene. En algún escenario te va a convenir, porque vas a garantizar que le llegue a ese músculo parte de la fuerza contráctil para bombear la sangre y toda la economía, tenga lo que necesita. Lo malo es, en este escenario, que el gasto cardíaco se va a reducir, más o menos en un 20%, con el objetivo de alimentar el mismo corazón. Como cae el gasto cardíaco, otra vez, el riñoncito dice, me falta flujo, activa el sistema renina-angiotensina y puede llevar a una activación compensadora. Entonces, el bloqueo beta no hace sino llevar a disminuir frecuencia cardíaca, disminuir fuerza contráctil, con el fin de que este corazón tenga más tiempo para los llenados, más tiempo para poder acomodarse a una precarga que le llegue continuamente y distribuirlo a la circulación pulmonar o circulación sistémica. ¿Ya? En todos los escenarios es negativo, cronotrópico, dromotrópico e inotrópico negativo. Antiisquémico sí, antiarrítmico también, porque evidentemente trabajar con sistema eléctrico me va a limitar el accionar sobre algún tipo de arritmia que el paciente pueda tener. Antiisquémico, ¿por qué? Recuerda que en el lecho vascular periférico, los vasos, no solamente expresan alfa 1, que son vasoconstrictores, también expresan beta 1. Si yo bloqueo a los beta 1, recuerda que el beta 1 también favorece un estado de relajación, puedo contribuir a la vasoconstricción, ¿no? Entonces, con el beta 1, si yo lo bloqueo, relajo ahí, pero también relajo a la rama de la coronaria. Si relajo a la coronaria, mejora la oferta. Por eso hablamos que es un antiisquémico. Lo malo es que, cuidado, si le vas a dar un beta bloqueo y el paciente ya está recibiendo un calcio antagonista o una droga que deprima al sistema eléctrico, o sea, ya está con una droga que está pagando al sistema eléctrico y tú le vas a agregar un beta bloqueo, cuidado, puedes complicar al paciente. Entonces hay que tener bastante que ver cuando hacemos la indicación con este tipo de tratamiento. Usos terapéuticos, básicamente la angina inestable y el infarto de miocardio. Entonces, ¿qué efectos vamos a tener cuando somos beta bloqueo? Bueno, restauramos
el consumo de oxígeno. ¿Cómo? Disminuyendo frecuencia cardíaca, disminuyendo poscarga y haciendo que la fuerza corriente del corazón sea la mejor en relación a la precarga que le esté llegando. Es decir, con bloqueo beta estoy optimizando la calidad de sangre que le llegue al músculo cardíaco. Disminuyo consumo. En relación al aporte, evidentemente, mejoro la perfusión en fase diastólica. Recuerda, al ser cronotrópico negativo, prolongo la fase diastólica. Si prolongo la fase diastólica, le doy más tiempo al miocardio para que se pueda perfundir en forma adecuada, ¿no? Eso es un efecto importante, entonces, asociado al aporte. Entonces, el beta bloqueo restablece un equilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno. Muy bien, sigamos avanzando lo poco que nos queda ya. ¿Hay terapia dirigida contra el coágulo? Bueno, sí. Recuerda que el coágulo es un conglomerado, un enmarañado de fibrina y elementos formes. Entonces, una parte del tratamiento va a ir dirigido a que el coágulo no siga creciendo. Sí, me importa que no crezca, sí. Tengo un grupo de medicamentos anticoagulantes. No estamos en clase de solamente lo voy a comentar. Uno de estos es la heparina. Nosotros tenemos un anticoagulante natural en el cuerpo. Se conoce como antitrombina. Este de acá, la antitrombina. La antitrombina 3 es uno de ellos. Recuerda que el factor 10A es el que promueve la formación de trombina. Y cuando la trombina se ha formado, agarra el fibrinógeno y lo convierte en fibrina. Entonces, yo tengo una proteína conocida como trombina que va a ir a bloquearla para que no haya más fibrina, no haya más coágulo. Entonces, tengo un medicamento que se llama heparina. La heparina se une a la antitrombina y potencia su poder 1000 veces más potente para bloquear la trombina. ¿Qué es lo que hago? En la luz del vaso, recuerda, había un coágulo en crecimiento. El anticoagulante detiene que el coágulo siga creciendo. Lo detiene, no le hace nada más, solo evita su expansión. No lo destruya, solo evita que se siga expandiendo. Ahora bien, hemos visto que había algunas coronarias que estaban totalmente ocluidas por un coágulo de sangre. Entonces, ¿el anticoagulante que yo le dé va a ayudar en algo? No, probablemente no, va a demorar mucho. Y usted me ha dicho de que el flujo sanguíneo al miocardio es limitado. Hay poco tiempo para restablecer el flujo. Muy bien, hay una droga que trabaja con la plasmina. Recuerda, la plasmina, esta de acá, es una proteína que destruye al coágulo. Es destructora de coágulos. Entonces tengo una droga comercial que trabaja con la proteína madre de la plasmina. Es un activador del plasminógeno tisular. Lo que hace es producir más plasmina. Si hay más plasmina, más destrucción del coágulo voy a tener. Esta sí te destruye coágulo. La heparina no te destruye coágulo. Solamente detiene el crecimiento, la progresión. Pero la plasmina sí te va a ir a destruir. Esto lógicamente lo utilizamos en el escenario agudo, ¿no? En el escenario agudo, cuando el paciente viene con un infarto acá. Solamente para comentar. Muy bien. Si tienen alguna duda, pregunta, por favor, me la hacen nomás a través de la plataforma para ver si está en mis manos poder responderles. Doctor, buenos días. Dígame. Buenos días. Bueno, los fármacos, lo que yo entiendo es para el tratamiento inmediato, ¿no? Si hubiera una crisis, pero después de que ya se ha tratado, ¿es posible reducir la placa del ateroma? No. No tenemos para... Lo que hacemos es evitar su expansión. O sea, el ateroma que ya se formó, en otras palabras, es un ateroma que no lo vamos a desaparecer. Nosotros tenemos un lecho arterial, unos más, otros menos, repito, en donde parte de la luz del vaso ya está con la presencia de una placa ateromatosa. Lógicamente, más pasa el tiempo, más calcificada está, más fácil es que cuando la sangre fluya, cizalle la superficie o la rompa, cause una ruptura y exponga algunos factores para que active la coagulación. Entonces, pasado el evento agudo y lo demás, el paciente sigue con su placa ateromatosa. El tratamiento va dirigido a que, ¿sabes qué? Ya no quiero que tengas más oferta, sabemos que el colesterol LDL es uno de ellos, para que esta placa siga creciendo, no quiero. Entonces, tenemos que hacer modificaciones en el estilo de vida. Otras veces asociado con medicamentos para bajarte el nivel de ese colesterol
que entre comillas muchos dicen el colesterol malo, ¿no? El colesterol LDL. Simplemente para evitar que esta placa siga creciendo. Pero algún mecanismo para destruirla o que desaparezca, no. Sí, dígame. Ya. Entonces, tenemos una rama de la coronaria, aquí, en azul. Una rama de la coronaria aquí. Y justo la obstrucción está aquí. O un ateroma ahí. Obstrucción crítica. En algún momento se va a infartar. Entonces, con Favaloro, un argentino que avanzó mucho en esto, se generó los bypass. Una vena, un trozo de una vena, bypaseaba a la obstrucción. ¿Para qué? Para que el flujo vaya libremente por acá y irriga esa zona de miocardio que yo la necesito. Ese es un bypass. ¿No? Ese es un bypass. Hoy en día tenemos la intervención coronaria percutánea. A través de un vaso periférico, la arteria radial, por ejemplo, se ingresa con una guía, llegas hasta la circulación coronaria y metes un cilindro de metal que ni bien llegue a la porción donde está ocurriendo la obstrucción, se expande y se posiciona allí. Esta te va a comprimir la placa para que la luz del vaso que está con este ya es un stent, te permita nuevamente el flujo de sangre, flujo libre. Pero ojo, no te está destruyendo la terma, simplemente está trabajando con esa porción del vaso que ha sido dañada. Ese es un stent. Hoy en día, nosotros en Tacna, cuando tenemos un paciente con infarto, todos damos el mismo esquema de tratamiento: aspirina, anticoagulación, estatinas y lo demás. La pregunta ¿es un infarto con un coágulo? En Tacna lo único que yo hago es darle una droga tratando de destruir al coágulo, fibrinolysis, que es el alteplase. En otros lugares, Arequipa, Lima, tienen cirugía, tienen la opción de radiología intervencionista a la mano. Por tanto, ese paciente, le dimos el tratamiento, fracasó, se va a un centro de estos, le hacen cateterismo cardíaco, le meten en el stent y destapan la arteria. El paciente queda con mínima secuela. En cambio acá, no. En la ciudad solamente nos acomodamos a lo que tenemos a la mano. Si en tu ciudad solamente hay para darle un destructor de coágulo y no tienes más, dáselo. Antes solamente teníamos en el seguro. Hoy en día el MINS, el UNANE, ya tiene también esa droga. Entonces también lo utilizan. A nosotros, cada vez que vemos pacientes, sí les damos este tratamiento. Porque si tuviéramos ICP, intervención coronaria percutánea, para colocarle este TEN, definitivamente la fuerza y la evidencia hoy en día dice ICP. Pero tengo alteplase. No, ICP. Ya está demostrado, ICP es mejor. Pero no tengo, ¿tú qué haces si tienes la droga? La tienes que dar. Porque un viaje a Arequipa o que te lo acepten en Lima, para eso van a pasar horas y el paciente ya va a quedar con una secuela. Entonces, lo que se tiene que actuar directamente es con lo que tengas a la mano. Pero idealmente, entre una droga para destruir el coágulo y el stent se impone, ¿no? Ya los estudios han demostrado que es la forma más efectiva de poder conseguir que se restablezca el flujo de sangre. Y luego va a una cineangiocoronariografía, porque si ya tiene una coronaria dañada, es posible que tenga otras ramas también dañadas. Entonces, ¿y las otras cómo están? A veces el paciente fue por una rama dañada y le detectan 3, 4 más y le han colocado 4, 5 stents más. Porque en algún momento ese paciente con esas otras ramas dañadas iba a ser infarto, pero en otras zonas del corazón. Es lo que se hace. No sé si tienen alguna otra duda.